para los planes de marketing que nos toca elaborar para el próximo año. Durante la presentación van a ir sirviendo el almuerzo, habrá una concatenación de exposiciones. En las mesas tienen ustedes a disposición unas hojitas para que puedan ir formulando las preguntas, y al término de las presentaciones tendremos al panel de todos los expositores que atenderán las consultas y el conversatorio que podamos desarrollar colectivamente. Los expositores que nos acompañan el día de hoy son, en primer lugar, el primer expositor, Carlos Parodi. Él es Master of Arts en Economía de la Georgetown University, es licenciado y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, profesor principal del Departamento Académico de Economía en pregrado y posgrado e investigador principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. ¿Okay? Sin más, le damos paso a Carlos, que nos va a acompañar durante el almuerzo, y después voy presentando a los siguientes expositores. Gracias, presidente. ¿Se me escucha bien así sin micro? Sí. Perfecto, muchas gracias. Pero si gustas, en el almuerzo no lo gusta. No creo, no te escucharía como comes. Los organizadores del evento, creo que es una buena oportunidad para intercambiar ideas y, como de costumbre, para no estar de acuerdo. Lo segundo que quiero comentarles es que los economistas somos muy malos haciendo pronósticos. Normalmente no acertamos. Por eso es que, decir cifras aquí o intentar ir a esas cifras es algo que cualquiera podría hacer. Y seguramente cualquiera podría acertar también. Pero lo que voy a intentar es más o menos plantearles una idea que me viene rondando hace varios meses la cabeza, que es la siguiente. ¿Cómo puede ser que siempre escuchemos que el mundo se está desacelerando notablemente, algo que es cierto, y al mismo tiempo la economía peruana parece que va a crecer cada vez más? O sea, ¿qué cosas hemos descubierto? ¿Cómo aislarnos del planeta? ¿Cómo estar al margen de todo? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿O cómo se compatibiliza? Para eso, quiero un poco adelantarles cuál es la idea que tengo, que puede estar equivocada, pero creo que esto básicamente se debe a que el Perú está pasando por un auge crediticio. Un auge crediticio que está financiando cada vez más inversión privada. Y eso es bueno y malo. Bueno en la medida que no genere problemas de pago o de repago de las deudas que las empresas y las personas tienen. Malo si es que esto tomaría forma de una burbuja inmobiliaria que, como vamos a ver, fue lo que causó la crisis de los Estados Unidos, la crisis de España, la crisis de Irlanda y la crisis del Reino Unido. El día de ayer veía en una página web que un economista muy importante en el mundo, que es el economista Oliver Blanchard, un fulano que escribe muchas cosas de macro, de perspectivas, señala que Europa no se va a recuperar hasta el 2025. Y básicamente lo que este señor dice es que las peores crisis financieras que existen son aquellas que vienen precedidas por un boom crediticio y que se manifiestan en un auge desmedido, sin sentido, de los precios de las viviendas. Ni yo ni nadie creo puede saber si eso está pasando en el Perú, pero que, digamos, hay ciertos elementos que la historia económica respalda poderosamente, que muestran que habría problemas de burbuja en el Perú, sobre todo en ciertos segmentos. Mi respuesta es sí. Y lo digo queriendo equivocarme, pero con los cuadros que les voy a presentar van a ver cómo hace 4 o 5 años los países que hoy día están deshechos tenían una situación muy similar al optimismo desmedido que el Perú tiene hoy día. Entonces quiero comenzar esto de acá presentándoles primero un breve resumen, una cosa muy rápida va a ser, sobre el panorama económico mundial. Y lo primero que quiero precisar, para mezclarme un poco con el campo político, es que en lo que va de este siglo,
Alejandro Toledo y Alan García tuvieron la suerte de manejar el país en un contexto externo sumamente positivo, extremadamente positivo. La economía mundial crecía descomunalmente, con lo cual bastaba que Perú se agarre de la cola e iba a seguir creciendo. Sin embargo, ese contexto que enfrentaron García y Toledo ya no es el contexto que enfrenta Humala, ni tampoco el contexto que enfrente quien gane en el 2016 las elecciones. ¿Ok? Entonces, si eso es así, ¿qué nos dicen algunas cifras? Lo primero que tenemos que tener presente es que el panorama mundial no está mejorando, está empeorando. Lo que pasa es que acá estamos como aislados del mundo, creemos que acá todo está bien. ¿Por qué razón? Serán los medios de comunicación, serán los analistas interesados en decir que todo está bien para que toda la farra continúe, no sé cuál será la razón. Pero que se han contagiado hasta la gente del MEF y del PCR, sí, todos estamos contagiados. Por tanto, creo que a los economistas nos toca, por un tema de responsabilidad, poner paños fríos. No decir que estamos mal, no decir que esto se va a caer, pero sí decir, oye, aguanta, calma, cautela, ahora más que nunca. Entonces, la crisis mundial no ha pasado, ¿okay? Y no es que la crisis de Europa sea diferente de la crisis de los Estados Unidos, es la misma. Es la misma que ha mutado, si quieren ponerlo en términos más gráficos, pero no es otra crisis, es la misma crisis. Hay un problema financiero, hay un problema fiscal en algunos casos, en otros como el español, un problema bancario muy serio, que está trayendo bastantes dificultades, ¿no? El Banco Central Europeo ha anunciado una serie de formas para rescatar a España y de repente a Italia, y el gobierno español todavía sigue pensando. ¿Okay? Los peruanos, que tenemos un gran pedigrí en cuanto a manejo de crisis, sabemos que cuanto más te demores pensando, más te duele. Mejorando, nomás simplemente. Si igual lo tienes que hacer. Pero bueno, eso es un tema que está en el campo político, ¿no? El Producto Bruto Interno Mundial, después de crecer 5.3 en el año 2010 y 3.9% en el año 2011, se proyecta que crezca 3.2% en el año 2012. ¿Cuál es el mensaje? Desaceleración. Las cifras pueden cambiar de organismo a organismo, pero en todos la tendencia de crecimiento es a crecer cada vez menos. Eso que tienen todos en común. ¿Okay? De repente la peor estimación es la que hace la UNTA, Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, que habla de 2.5 para este año. Y fíjense ustedes que ningún organismo, casi ninguno, se atreve a proyectar 2013, casi ninguno. Lo que es una prueba entre líneas de la tremenda incertidumbre en la cual estamos. Es decir, que estamos hablando, miren, si se ponen a pensar un poco, estamos en el mes de octubre y las discusiones quieren en cómo proyectar el 2012, y faltan 3 meses. ¿Cómo podemos estar dudando ahora de cuál va a ser el número de 2012? Ayer salió CEPAL con cifras para el Perú que son diferentes de las cifras que el MEF habla. A solo 3 meses. No sé cómo se hace eso, pero en fin. Además hay un problema a nivel internacional que está vinculado con una alza tremenda en los precios de los alimentos y del combustible. Esto tiene una razón estructural que quisiera compartir rápidamente con ustedes. China e India son economías que representan el 40% de la población del mundo. Y más allá de las mezclas que ellos tienen en cuanto a cómo combinar Estado con mercado, modelos que tengan, lo cierto es que esas economías son las que más pobres han sacado en los últimos 15 años. Y miren la paradoja, nadie puede negar que es bueno que haya menos pobres, no estamos todos de acuerdo. Pero si somos recontra egoístas, si hay menos pobres en India y China, entonces la demanda mundial por alimentos y por combustibles aumenta descomunalmente. Y Perú, que mira el escenario, simplemente ve cómo todo sube de precio. A eso habría que sumarle cosas puntuales, como la sequía esta de los Estados Unidos de hace unos meses, y varias cosas más. Pero lo cierto, lo estructural es el tema vinculado con China y India, que crecen descomunalmente. La eurozona está en problemas, China se ha desacelerado, y acá quiero explicar muy corto
¿Cuál es el problema? Pero en una visión demasiado, de repente demasiado infantil, pero ahí va. Miren, China es la fábrica del mundo. Y al decir China me refiero a China y todo lo que está por ahí. Son las fábricas en el sentido que producen todo lo que tenemos puesto hoy día. ¿Ok? Todo lo que compramos, todos los juguetes, todo se produce ahí. Entonces, si es la fábrica del mundo, tienen que venderle lo que producen a alguien. Y ese alguien son Estados Unidos y Europa. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos y Europa tienen una crisis de sobreendeudamiento. En simple, si una persona está sobreendeudada, probablemente su decisión sea comprar menos que lo que compraba antes. Eso quiere decir que si Europa y Estados Unidos compran menos, se sigue que China no va a tener a quién venderle. Y eso explica por qué China se desacelera. Y si China se desacelera, entonces requiere menos insumos para producir lo que produce. ¿Y esos insumos de dónde vienen? Del Perú. Entonces eso no se puede evitar. Y las cifras que tenemos hasta ahora son obvias en eso, ¿no? En los últimos 5 meses, las exportaciones peruanas se han desacelerado todas. ¿Ok? Noten ustedes que sobre esto se habla muy poco en el Perú. Típico, y disculpe que sea tan directo, del preludio de un problema más grande, la negación. Es decir, en Estados Unidos acuñaron una expresión para definir este momento de sobreoptimismo, cuando la gente dice, y en un libro muy famoso, con ese título, ¿no? Esta vez es diferente, a mí nunca me va a tocar. ¿Okay? Y lo justifican diciendo sí, porque hay un déficit enorme de viviendas, porque la economía está creciendo y está torreando, o sea, argumenten lo que quieran. Simplemente hay una cosa que es contundente. Si es que todo esto estuviera, como todos dicen o creen decir que están, entonces quiere decir que hay miles de nuevos sujetos de crédito. Y eso es muy bueno. Pero entonces si eso es muy bueno, quiere decir que lo que hizo Toledo se chorreó a todos. Y ahora lo hizo todavía mejor. Porque si no, ¿de dónde salieron todos los sujetos de crédito que hoy tienen acceso al sistema bancario? Magia. No creo que magia. Ustedes y yo pasamos por lo mismo. Nos llaman interminablemente a dar tarjetas de crédito por el teléfono. Sin estudiarnos en absoluto nada, simplemente. Entonces, el tema también es que en Perú no tenemos una cultura vinculada con el ahorro y con la previsión. Eso es otro tema estructural que tiene el Perú. Siempre tendemos a gastar. ¿Sí? Queremos gastar la plata que tenemos en cualquier cosa, pero hay que gastar. Entonces, eso puede tener un límite. ¿Cuándo viene ese límite? Bueno, no tengo la menor idea, pero lo cierto de la historia es que hay un problema por ahí serio, ¿no? Entonces, como consecuencia, digamos que los motores de crecimiento ya no son Estados Unidos, la Eurozona y China, sino están pasando a ser las economías emergentes. ¿Cuáles? Digamos, un poco Brasil, de repente un poquito China, India, Sudáfrica, Polonia, Corea, Perú puede estar también en la lista, que es muy pequeño con relación al total, y eso es algo nuevo. Eso no ocurre en el mundo desde hace 500 años, si es que le creemos las cifras a un famoso historiador que se llama Madison, que tiene cifras para 1500. O sea, realmente el mundo en desarrollo, que hoy día se llama emergente, no sé si está en condiciones de saber cómo liderar este esfuerzo. Lo más grave es que si nosotros lo lideramos, vamos a tener un rollo que tampoco conocemos. Y ahora, ¿a quién le echamos la culpa? Si los responsables somos nosotros. Siempre la culpa le tuvo el Fondo Monetario, el clima, el perro, el gato, y si ahora nosotros somos los que definimos, ¿a quién culpamos? Solamente mencionar que una cuestión que también creo interesante, todos hablamos de crisis financiera, pero digamos siempre pensé que faltaba una definición, ¿no? Que puede ser esto recontra obvio, recontra simple. Una crisis financiera ocurre cuando hay un colapso en el sistema financiero. Eso es todo. ¿Okay? Entonces, la pregunta que habría que ver, para ver si Perú está cerca o lejos de esta historia de acá, es si es que Perú tiene problemas con el sistema financiero. Y sobre esto quiero volver un rato más todavía con números y con cosas. ¿Okay? Y lo otro que hay que tener claro es que cualquier crisis financiera es una crisis de deuda. No importa qué se endeude. Puede ser el gobierno, como es el caso de Grecia, por ejemplo, la crisis se llama fiscal. Puede ser la gente con los bancos, como Estados Unidos o España, la crisis se llama bancaria.
Pero la crisis financiera en general es una crisis de sobreendeudamiento que no se puede pagar, que simplemente viola el principio más elemental que todos los presentes aplicamos con nuestras propias familias. Nadie puede gastar por encima de sus ingresos de manera indefinida. Sí, por un tiempo, utilizando ahorros o endeudándose, pero para siempre no. Entonces, claro, hay países, hay gobiernos que han violado este principio y han creído que podían endeudarse para siempre. Y la respuesta es no, los mercados son muy crueles, muy duros. Esto lo voy a pasar, esto también lo voy a pasar. Esto sí me interesa verlo rápidamente. Esta es la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, medida por dos indicadores distintos. Pero yo sé que no se trata de ver, pero esto que está acá, esto es el índice. Y esto que está acá, el comienzo del año 2000. ¿Acá? Este es 100 y este es 190. O sea, quiere decir que del 2000 al 2007 más o menos se duplicaron los precios de las viviendas. Yo sé que no es un tema de comparar, pero podemos convenir que por lo menos en términos de resultados, aquí en Perú, en menos de 7 años se han triplicado los precios. Entonces, por lo menos, pero por lo menos, lo mínimo que yo le pedí a las autoridades es, oye, cuñado, que sea esto, pues. Mira lo que sea. Aunque sea, dime que sabe que existe. Pero no me digas que todo está bien, que todos somos felices y que la construcción va a seguir creciendo 20% al año. O sea, no me digas eso. Porque si no, entonces hay que poner un monumento a Colón de García porque compraron la pólvora, porque descubrieron cómo hacer que todos los peruanos accedan al crédito. Y ojo, ese argumento de que está bien porque hay un déficit de viviendas en el Perú es una falacia. Es totalmente una falacia, porque yo mañana puedo decir, ¿saben qué? Hay un déficit de peruanos que conozcan Londres, ¿ah? Entonces ya vamos a prestarlo para que todos vayan a Londres. Pues. No, pues es una, como dicen los chicos, es una roca. Pues. Simplemente. Es decir, el hecho de tomar un préstamo implica tener cierta cautela respecto de a quién le estoy prestando. ¿Ok? El sistema está regulado, sí está regulado. Pero a juzgar por la forma como nos torturan por teléfono a todos, pareciera que no estuviera regulado. Pareciera que no. ¿Ok? Y ese tema de que, solamente por adelantar un poquito a lo que quiero conversar después, ese tema de que los bancos solo prestan hasta el 80% del total de valor de la vivienda, así que no hay que preocuparse porque el cliente pone el 20%. Momentito. Vamos a la realidad y con calma. Miren, desde el momento que uno pide un préstamo al banco, eso aparece dentro del Infocorp. Voy a hablar de la forma más cruda posible. ¿Ok? No como mal deudor, sino aparece como que tienes una deuda como el banco X. Pero ¿cuánto tiempo pasa desde el momento en que tú pides la deuda y que te la aprueban hasta que aparece un Infocorp? Yo les digo, 2 meses. Entonces, ¿qué cosa está haciendo toda la gente? Lo que está haciendo es, va al banco, pide el 70% de lo que el banco le dé, cruza la pista, y como la persona que está en el otro banco abre la pantalla y todavía no está registrado ese préstamo, le presta 20% más. Va a la otra cuadra o al tercer banco y le pide el 10% que falta. Y va a un cuarto banco para equipar su casa. Y todo le prestan. ¿Ok? Entonces, yo creo que en el siglo XXI eso ya no debería estar pasando. Pues. Automáticamente, si es que ya un banco prestó tanto y esa persona declara un nivel de ingresos, debe estar todo conectado, un nivel de ingresos determinado, la regla universal es que nadie puede o no se debería pagar por concepto de deudas mensualmente más allá del 30% de los ingresos que la persona declara tener. La SUNAT tendría que estar enganchado con los bancos para que en la pantalla de la persona que atiende a los clientes diga, ah, no, tú ya tendrías que pagar más del 30%. No. La respuesta es no, simplemente. O sea, hay que crecer, pero crecer bien. Ese es un poco el mensaje. Entonces, la burbuja reventó. Claro, ustedes podrán decir, pero cuando esto revienta, los bancos se quedan con la casa, pues. Sí, pues ¿y qué hacen los bancos con la casa? Miren, imagínense ustedes que la burbuja revienta en los Estados Unidos en el momento que reventó. ¿Ok? Los bancos empezaron a embargar N personas. ¿Okay? Hoy día, según cifras de la página de la web de los censos de los Estados Unidos, hay más o menos 3 millones de casas embargadas. Y la pregunta es, si la economía ya está sobreendeudada, cuando el banco quiere rematar esas casas, ¿a quién se las remata? A nadie, si no hay. Entonces el banco empieza a perder
valor en los activos que tiene, que es el colateral que le puso la gente cuando la gente quiso comprar esa casa, cuando le dieron el crédito. Entonces, hay un tema por ahí que es importante. Y fíjense que este tema no solamente se dio en Estados Unidos, ¿no? Sino que en este gráfico de acá se comparan las burbujas, la de Estados Unidos, que si quieren es la más chiquita. Lo que pasa es que el sistema financiero de Estados Unidos es recontra complejo, ¿no? Recontra sofisticado. Pero fíjense, la roja es la de España, ¿no? Otra burbuja. Arriba están Irlanda, y ojo, dígame si no es verdad que entre el 95 y 2002 todos hablaban del milagro económico irlandés, el tigre del Celta. ¿No les parece también similar más o menos a cuando en los 90 se hablaba del milagro del este asiático y se cayó? Irlanda, el tigre del Celta, se cayó. Estados Unidos fue en los 90, la nueva economía asociada a las computadoras y a toda esta cuestión, y se cayó. Por eso cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? Oye, la economía peruana es un milagro, aguanta. Esa palabra sácala. No, no es un milagro, todo está mal. O sea, prefiero que crean que todo está mal a que nos pongan el rótulo, como The Economist está puesto hace poco, de que somos un milagro, porque ahí comienzan los problemas. Porque la fiebre de sobreoptimismo hace que como seres humanos empezamos a apostar en exceso por algo que se puede caer. Ese es el problema de fondo. La crisis generó pues una recesión sincronizada, como ustedes pueden ver en el año 2009, donde Grecia es una de las más perjudicadas, ¿no es cierto? El caso griego se explica fácilmente. El caso griego es un problema fiscal. Grecia mintió con las cifras. Para ser parte de la eurozona hay que cumplir con ciertos estándares, y los griegos, a lo mejor como buenos latinos, dijeron que es fácil, invento las cifras, me la creen y entro. Y hasta que en el 2009 ganó Papandreou, creo que es el apellido, no me acuerdo bien, y dijo las cifras son falsas, estamos en la quiebra. Entonces simplemente ya los mercados reaccionaron y castigaron a Grecia, ¿no? El famoso milagro irlandés lo tienen aquí, ahora está la caída. Miren, lo que quiero que vean es que pareciera, esto los economistas hablaban hasta el 2009, que la crisis había tomado forma de B chica, ¿no es cierto? Como una B chica, ¿ok? Pero ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Esa B chica está volviendo a caerse, con lo cual pareciera que el mundo va a tomar ahora forma de doble B, ¿ok? Pero ¿por qué pasa esto? Miren, los gobiernos, cuando las economías se cayeron, dijeron, no hay problema, vamos a inyectar liquidez. O sea, vamos a darle más alcohol al alcohólico, para pararlo un rato. ¿Ok? ¿Pararon la economía mundial un rato? Sí, pero hubo una diferencia entre Perú y Europa, que creo que juega a favor de América Latina en general, Perú y Chile en particular, que aunque pues duela, esta vez nosotros dimos la lección, pues. Qué raro, ¿no? O sea, por primera vez Perú dio la lección. ¿De dónde sacó la plata para ponerla acá? Lo que hizo el gobierno peruano fue ahorrar durante los 3 años previos. El MEF, a la cabeza de Luis Carranza, ahorró durante 3 años, generó algo que se llama superávit fiscal. El ahorro del gobierno, de modo tal que cuando la economía se cayó, metió esto como mayor inversión pública, mayor gasto público, y la economía comenzó a levantarse. ¿Qué hicieron la mayoría de países europeos con la misma? Dijeron, somos Europa, no hay ningún problema, nos endeudamos. Y cualquiera sabe que cuando se empiezan a endeudar, la deuda te revienta en la mano, pues, simplemente. Pero como era en Europa, a lo mejor pensaron que a Europa nunca le iba a pasar nada. Y ahora sí, no quieren ajustarse. Es decir, gastos igual ingresos, no quieren cuadrar las cuentas. Como Perú sí lo hizo en los años 80. Lo hicimos. Algunos acá yo me acuerdo perfectamente. En los años 80 era un ajustón brutal, simplemente. ¿Ya por qué? Porque somos irresponsables. O sea, las facturas hay que pagarlas. Entonces, acá tienen una visión del mundo importante. Acá tienen esta caída de acá, es la que está en Estados Unidos perjudicando a Obama. Y esto es lo que puede haber determinado, digamos, más allá de la presentación bien opaca de Obama en el debate, esto es lo que puede haber determinado que Rooney lo ataque y lo destruya simplemente. O sea, en el plano económico Obama no tiene nada que decir. Si estamos hablando de 2,5 millones más o menos de casas embargadas, imagínense que vean 4 en cada casa en promedio. ¿Cuánta gente está afectada? 8 millones, que van a ir a votar contra Obama. Y eso es lo real. ¿Ok? Ahora, Obama tiene la suerte que Rooney, desde mi punto de vista, es tan malo como candidato, pero tan malo, que en realidad a pesar de todo podría ganar.
pero tiene que ponerse las pilas un poquito. Entonces, acá está el crecimiento. Miren, este fue el cuadro que yo, cuando lo hice, me quedé rayado por el tema peruano. Miren, la línea azul son las economías emergentes, donde está Perú. La roja es las economías avanzadas. Fíjense que ni siquiera importa en este momento mirar quién tiene la culpa, porque lo que importa ver en este cuadro es que las dos se mueven igual. Entonces, claro, la pregunta es, o sea, si yo saco acá Perú, entonces ¿qué? ¿Perú me sale por acá arriba? O sea, que Perú no esté en el mundo. No, eso es un milagro económico. De verdad, eso es un milagro económico. Encontramos la forma de evitar todas las dificultades. Entonces, digamos que los dos grupos de economías son interdependientes y se mueven juntas. Acá está el problema del empleo. España es la economía que más ha sufrido. Las cifras recientes son 25.1, creo, de la fuerza laboral la que está desempleada. Hay otras economías que han sufrido menos, pero Grecia sufre, Irlanda sufre. En general, Europa sufre con un problema de empleo, ¿no? Y naturalmente esto es lo que lleva a que haya una oposición tremenda a las reformas que son necesarias para poder salir adelante. Es natural, ¿ok? Eso creo que es obvio. Los gobiernos, como les comentaba, trataron de reactivar la economía gastando más. Irlanda fue el caso más patético, ¿ok? Llegó a un déficit fiscal alucinante de 35% del PIB. Esas cifras no aparecen ni en los libros. O sea, ni siquiera en los libros de los casos extremos aparece eso como un país que puede existir. Pero Irlanda ya lo hizo, o sea, simplemente todo está peor. Las economías que inmediatamente ajustaron y nivelaron sus cuentas fueron Perú y Chile. Ahora, es positivo para Perú, y debo decir, si a Perú qué cosa le juega a favor en este momento, que Perú el año pasado ha tenido un superávit fiscal. Es decir, Castilla ha copiado el buen ejemplo de Carranza y ha ahorrado. El problema es que no ha ahorrado tanto, como para poder meter tanto dinero a la economía sin endeudarse. ¿Que Perú se puede endeudar? Sí, claro que sí, somos perfectos, nosotros en este momento. Pero fíjense en esto. Ya, miren, este es el problema de deuda, como proporción del Producto Bruto Interno. Grecia, Italia son los más complicados, y Perú lo pongo acá como referencia. Fíjense, en el caso peruano esto cae. Pero simplemente mencionar con fines de aclaración, ¿no? ¿Qué significa esto como proporción del PBI? Porque esto suena un poco esotérico. ¿Okay? Los economistas estamos acostumbrados a hablar en un lenguaje tan inexpugnable que lo único que hacemos es daño. Miren, yo soy un convencido de eso, tal vez una campaña por hablar en castellano. Miren, digamos que en mi caso personal, deuda entre PBI sea 100. ¿Qué significaría eso? Que si yo gano al mes 5.000 soles, tendría que pagar por concepto de deuda al mes 5.000 soles. Eso significa que sea 100. Es decir, no me queda nada para comer. Todo va a deuda. Entonces la pregunta es, miren Italia es 120% y Grecia 160%. Quiere decir que tienen que pagar cada mes mucho más de los ingresos que reciben por recaudación tributaria ese mes. ¿Y de dónde sacan eso? La única forma posible es endeudarse más. Pero ¿cómo se van a endeudar si están ya sobreendeudados? Eso puede ser total la cuadratura del círculo, pues no se puede, pues. Es imposible. Pero bueno, siempre hay beneficencia, ¿no es cierto? Siempre hay. Esto lo voy a pasar, ya es lo que quería ver con ustedes. Miren, fíjense. Esta línea azul que estoy acá poniendo con el puntito rojo es la proporción de deuda como parte del PBI de Irlanda en el año 2007, o sea, no hace 1.000.000 de años, hace 5 años nada más. Estaba por debajo del caso peruano hoy. ¿Ok? Perú ahora tiene como proporción de deuda más o menos 20% del PIB. ¿Ok? O sea, al mes paga, digamos, 20 soles si es que gana 100. ¿Ok? O sea, buen sujeto de crédito. Pero Irlanda tenía un coeficiente menor a ese hace solo 5 años. Y ahora miren dónde está. Está en 100. Entonces lo que trato de decirles es que estamos bien, sí, pero Irlanda estaba recontra bien aparentemente hasta el 2007 también. Todo era mil maravillas. El otro día, en una charla en otro lado de este tipo, quise comenzar de otra manera la charla, y lo que hice fue
poner un párrafo de un documento producido en Irlanda, de un economista que se llama Phil Blaine, muy bueno, en inglés el documento, pero poner un párrafo. Y cuando le preguntaban a los que estaban escuchando a qué país correspondía ese párrafo, 100% Perú. Alto nivel de consumo, altos préstamos, sensación de bienestar, y bajó un poquito el paper y es Irlanda. Es decir, una economía que tiene un problema financiero o que empieza a otorgar demasiados préstamos, se puede deteriorar muy rápido. Eso es lo que quiero decir. No es un tema que uno diga, ok, con calma no pasa nada. Lo curioso, la otra cosa curiosa de este cuadro es cómo el caso venezolano es un drama, ¿no? Y que es un drama, no puede ser que Venezuela, con los precios del petróleo que han habido en la época 2007, 2008, haya crecido su deuda. Pues eso sí es una cosa ya de campeonato, ¿eh? Hay que felicitarlo, porque peor no se pueden hacer las cosas. Paso esto. Este es un tema que quería transmitirles también, antes de cerrar con proyecciones, si es que tenemos de decir algo de proyecciones. Fíjense, que en el 2011 estos bienes han subido de precio en estas proporciones. ¿Ok? Aceite de soya 39%, cobre 17%, zinc 1%, oro 28%, petróleo 20%, y este índice de alimentos lo prepara la FAO, Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que está compuesto casi por 60 alimentos distintos, muchos de los cuales consumimos y están consumiendo en este momento. Eso subió 26% en el año 2011. El maíz, que es lo que comen los pollos, subió 67%. El trigo, que sirve para hacer fideos, pan, subió 44%. Entonces, estamos ante un problema mundial. No es un problema solamente del Perú. Es un problema mundial donde la gente, gracias al desarrollo descomunal de las finanzas, puede comprar más que antes. ¿Y por qué puede comprar más que antes? Porque no compra solamente con dinero en efectivo, compra con tarjetas. Y eso ha explotado en el caso peruano. ¿Ok? Entonces ahí podría haber un problema. Inflación en el mundo, somos un barrio más complicado, como costumbre, entre las cuatro, como digo, inflación en el planeta son Venezuela y Argentina. ¿Ok? En los 80 era Perú. O sea, el barrio es característico por su nivel de inflación. O sea, esto es el barrio del Chavo, ¿no? O sea, somos complicados. Europa, solamente para precisar muy rápido, muy cortito, sé que estoy fuera de tiempo ya, crece poco, tiene mucha deuda, muchas brechas fiscales y competitividad bajísima. Esto es clave. Yo creo que la clave está acá. Y solamente quiero poner un ejemplo. Entre los 96 y 2010, o sea, en un horizonte de 15 años, los costos laborales subieron 8% en Alemania, 13% en Francia, 24% en Portugal, 35% en España, 37% en Italia y 59% en Grecia. Es decir, los países menos competitivos de la eurozona son los que están con mayores problemas. Por eso es que a España, Portugal, etcétera, Italia, lo que se les pide a cambio de ayuda es una reforma laboral. Y claro, si yo he recibido pues un seguro de desempleo enorme y el Estado me ha cubierto todo durante N años, la pregunta es ¿por qué me lo va a quitar? Si es un derecho. ¿Por qué me lo va a quitar? Entonces la gente sale a las plazas a romper todo, etcétera, ¿no? Esto lo paso. Acá solamente mencionar que los indicadores son buenos en el caso peruano a nivel macroeconómico. Hay un problema de alimentos y combustible. El tipo de cambio tiene tendencia clara hacia abajo. Y solamente un detalle chiquito. Más o menos va así el asunto. La mitad del crecimiento económico peruano se explica por el desempeño económico mundial. En castellano, por cada punto de menor crecimiento mundial, Perú crece un punto menos. O sea, si el mundo va a crecer 5, crece 4, Perú va a crecer 6, crece 5. Más o menos, no es tan exacto, pero puede ser útil como apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se puede esperar? Fíjense. Las cifras muestran que en el Perú hay desaceleración también. Y eso no hay vuelta. 2010 crecimos 8.8, 2011 6.92 y para el 2012 el gobierno habla de 6, 6.2, otros de 5.8, 5.5, entre 5 y 6 debe estar el asunto. O sea, castellano cada vez crecemos menos. ¿Ok? ¿Qué está sosteniendo esto de acá? Básicamente dos cosas. Por un lado está la inversión privada,
que ha crecido durante un montón de trimestres consecutivos, pero la inversión privada, ¿de dónde saca dinero? Otra vez, de los préstamos bancarios. ¿Y qué sector está liderando largamente el crecimiento del PIB? Construcción. O sea, si ustedes cuadran las piezas, dependemos en este momento completamente de construcción, porque los precios de los metales, que eran los que sostuvieron el crecimiento entre 2004 y 2008 más o menos, ya empezaron a caer. Entonces, hay un poco de incertidumbre. Por otro lado, la inversión pública se está comenzando a acelerar, ¿okay? Y eso es bueno. Hay una tendencia al superávit fiscal, pero los gobiernos regionales, locales están gastando más. No sé si bien, pero más. ¿Okay? Entonces, hay, digamos, cosas que están a favor y cosas que yo diría que no están a favor. No está a favor el entorno externo. No está a favor el de un crediticio, a pesar de que un crediticio es el que permite que compremos más. Lo que pasa es que hay que mirar las cosas en el contexto, ¿no? Sí es bueno que el gobierno mantenga, digamos, un colchón para poder mover inversión pública en caso la inversión privada comience a retraerse. ¿Okay? Si uno lee el último reporte de inflación del BCR, y así mismo lee el marco macroeconómico multianual que publicó el MEF hace un mes más o menos, dice, se espera que el Perú crezca este año 6%, siempre y cuando hay una lista de cosas. Siempre y cuando los proyectos mineros estén en funcionamiento. Siempre y cuando la crisis externa no se agudice. Siempre y cuando, o sea, si vas a decir todo siempre y cuando no digas nada. Entonces, claro, siempre y cuando no hace falta poner, siempre y cuando el mundo no se acabe. Pues ya estamos llegando a extremos ya de loco. Que no es que esté mal, sino que simplemente la gente cuando ve el titular dice 6% del pórtico del MEF, ya todo está bien. Pero no lee la letra chiquita, pues. Entonces, hay equilibrio fiscal, el control monetario, sí hemos ahorrado, también es bueno. Esto simplemente para una suerte de recordar y que nunca está de más. Perú desde el año 50 venía creciendo a unas tasas más o menos, ya venía creciendo normal. Sin embargo, entre el 70 y el 90 se cayó. ¿Okay? Aquí está la caída que originó que recién desde el 90 económicamente comenzáramos a subir otra vez. ¿Okay? En el año 2005 recién logramos el PBI por habitante que teníamos en el año 74. Castellano, pero lleva 30 años atrás. ¿Okay? ¿Hay responsables? Sí, pues acá estamos. ¿Quiénes gobernaron en esos 30 años, en esos 20 años? Ahí estamos, claro que. Bueno, Perú, acá está cuánto ha crecido. Fíjense un dato simplemente para ir cerrando, que el hecho de que la economía crezca no necesariamente implica que el bienestar aumente. Me explico, si la economía crece, entiéndase que el PBI sube, hay dos canales por los cuales ese aumento en el PBI se refleja en una mejora en el bienestar. Canal 1, más empleo. Las empresas para producir más le quieren contratar más gente, más chapa. ¿Ok? Segundo canal, el crecimiento aumenta la recaudación tributaria. El gobierno en sus 3 niveles tiene más billetes para gastar. ¿Ok? Pero si los canales no funcionan, entonces el aumento en el PBI no se refleja en el bienestar. Por esa razón es que quiero que vean lo siguiente. De estas décadas de acá, en la que más se creció como promedio anual fue la del 60 al 69. Y en esa década, terminó con el golpe de Estado de la UNDE, por lo mal que lo estaba haciendo. Entonces, no cerremos a pensar que porque el PBI sube, entonces no va a pasar nada. O sea, no es así. Hay que buscar los nexos entre el aumento en el PBI y el aumento en el bienestar de la población. Eso todavía estamos muy lejos, porque lo que se tendría que hacer ahí es una reforma del Estado, ¿no? Ayer escuchaba que parece que los estudiantes del colegio van a perder el año en las huelgas del SUTE, ¿no? El MINSA sigue de vuelta. O sea, la parte social, digamos, que no camina al ritmo de la parte económica. Acá tiene el efecto acumulado del 2002 a 2010, Perú es la economía que más ha crecido de una muestra de economía. Esto lo puedo pasar. Acá tengo un crediticio, bien grande. Están los beneficios del crecimiento. Ahí sí, ciertamente hay beneficios en empleo, pero no alcanza. Esto podemos pasarlo, la pobreza ha bajado según los cálculos del gobierno. Esto podemos un ratitito nada más. Los departamentos con mayores niveles de pobreza y por ende con menor poder de compra son Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y Ayacucho. Entonces a mí la verdad, ¿saben qué? Y les confieso así a nivel personal, me raya cuando escucho a un malo o a alguien del gobierno decir, es que la tarea del Perú es tan grande que no sé por dónde comenzar. O sea, yo sí sé, pues, ya soy un bacán, sí sé, pues. Hay que empezar por los que están peores. Eso tiene sentido común. Empieza por los más pobres.
O sea, entra a la sierra. Cajamarca, que es el departamento que ha estado pues, en el ojo de la tormenta, es de los mayores niveles de pobreza. Entonces ahí hay que entrar. Mientras que conforme vamos bajando en pobreza, nos vamos más hacia la costa. O sea, el problema va de la sierra a la costa. Usted tiene que comenzar de la sierra a la costa. No veo otra dificultad. Acá estoy puesto de otra manera. Miren, más pobreza, menos pobreza. ¿Quién está más a la izquierda? Huancavelica, Purímac, Ayacucho, Pasco, Puno, Huánuco, sierra. ¿Quién está al otro lado? Tacna, Lima, Moquegua, costa. ¿Okay? Claro, esto puede ayudarlos a ustedes en el campo de marketing a centrarse más en la costa. Claro. Porque acá no hay poder de compra. Ese es el tema. No, pero no sé si esa es la solución porque se está saturando todo, ¿no? Paso esto. Bueno, esto creo que sería todo aquel comparativo de Perú con Brasil, Perú con Venezuela, Perú con Chile. Hay algunas ideas políticas simplemente, unas ideas nada más. Miren, cierro acá, miren. Esto muestra el tamaño de las economías en dólares corrientes, en PBI de dólares del año, desde el 81 al año 2011. Y Estados Unidos, a pesar de la crisis, consistentemente se ha ubicado en el puesto número 1 a nivel mundial como tamaño de economía. Por tamaño me refiero a tamaño de PBI. ¿Okay? No sé si esa será la razón por la cual seguimos nosotros aceptando dólares, a pesar que el dólar es la moneda de un país que está técnicamente colapsado. ¿Okay? Si me preguntan a mí por qué creo que la gente sigue usando dólares, mi respuesta, aunque sea medio futbolística, es porque no hay suplente. O sea, ¿qué puedo hacer sin dólares? No hay, pues, o sea, porque China tiene el yuan, pero digamos tiene muchas restricciones para el movimiento del yuan, la libra no es comercial, el euro está, bueno, con bastantes dificultades, entonces China se ha mejorado, ha crecido en términos de economía, Japón se ha mantenido, Alemania se ha mantenido, o sea, no hay grandes cambios, y estamos hablando más o menos de 20 años, o sea, debería poder haber más cambios, ¿no? Brasil ha mejorado, pero por lo demás, más o menos, Rusia algo, pero por lo demás todos se mantienen más o menos igual, ¿no? Perú tiene el puesto 55, y no se ha movido de esta lista, entre el puesto 50 y el 58 no se ha movido. Ese es su rango, ese es su sitio. Muy bien, entonces, cierro con esto. ¿Qué se puede proyectar? Pues, depende, pues otra vez como costumbre, pues, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que hay que mirar. Lo primero que hay que mirar es el contexto internacional. Hay que ver si es que Europa comienza a dar señales de que se puede arreglar. No digo que se vaya a arreglar, digo que se puede arreglar simplemente. Hasta ahora yo no veo grandes señales. En el caso español, digamos, Rajoy sigue diciendo que no requieren el rescate, cuando cualquiera que sabe leer un poco de finanzas sabe que sí requieren el rescate. ¿Okay? Pero suena mal para el gobierno porque el rescate viene atado a un montón de reformas que tendría que hacer el gobierno español y la gente no está dispuesta. ¿Okay? Italia pasa por lo mismo. Grecia está alquilando sus islas. Solo quiere alquilar islas en Grecia. Está en ese extremo. O sea, lo que se decía como broma hace un tiempo, vamos a vender las ruinas, vamos a vender el parque, no, ahora está tomando forma real. Ha puesto 70 islas en alquiler. Y todavía los griegos dicen que con la gente adentro. ¿Y saben lo que ha originado? Esto no es ninguna broma. ¿Saben lo que ha originado? Que la gente que no esté en esas islas migre hacia las islas para que los alquileres estén todos adentro. O sea, es una situación ya de drama simplemente, pero... Entonces, primer elemento a mirar, eurozona. Segundo elemento a mirar, efectos de un crediticio. ¿Ok? Simplemente, en el caso de un crediticio, hay una circular que sacó la SBS, que ha sido todavía observada por las bancas, para ajustar fuertemente el ritmo del crédito. Fuertemente el ritmo del crédito. ¿Hay herramientas para hacerlo? Claro que las hay. ¿Okay? Están discutiendo ese tema. Ese tema está en discusión todavía, pero implicaría un ajuste crediticio duro. El Banco Central, si no sube su tasa de referencia, que sigue en 4.25, es porque muchos préstamos que la gente ha tomado, los hipotecarios, son a tasa variable. Por lo tanto, si es que las tasas suben, sube lo que tienen que pagar mensualmente. Muchos de esos préstamos son tomados en dólares y la gente gana en soles. Entonces, digamos que no es mucho lo que se puede hacer. Pero de repente sí evitar que la producción siga creciendo. Pues por lo menos eso. Pues. Ya evita, pues ya. Evita eso.
Ok, entonces eso es lo que quería preguntarle. Sí que me he excedido una barbaridad, disculpa Percy, he hablado demasiado, pero me es complicado controlar. Pero la siguiente vez voy a tratar de controlar. Gracias. Muy bien, le damos las gracias a Carlos y damos paso ahora a Eduardo Kurt. Él es PhD en Finanzas Privadas y Públicas por la Universidad de la Sorbona, Francia. Es magíster en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Lovaina, máster en Planificación Económica de la Universidad de Anvers, en Bélgica, y economista por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Financieros y Económicos y jefe del área académica de Finanzas y Economía del Centro Católico. Bienvenido. Gracias. Carlos. ¿Me escucha bien? Vea, gracias. Carlos, ¿eres el Carlos? Sí. Carlos, sí. Te voy a dar mi teléfono para que les avises a las que te ofrecen tarjetas porque a mí no me llaman nadie. Es que, por favor, alguna cosa. Yo creo que es un tema de ingreso. En fin. Yo quiero hacer unas pocas reflexiones. En realidad concuerdo con casi el 90% de lo que ha dicho Carlos. No, es cierto, la posición del mundo es una posición crítica en este momento, pero los economistas no aprendemos, es cierto, también. No aprendemos que durante los últimos 500 años se han producido 5 crisis iguales. Y las 5 crisis iguales han tenido el mismo comportamiento en los ciclos largos que le llaman de la economía, y se producen cuando hay cambios en lo que los economistas en esos términos difíciles dicen cambios en los paradigmas tecnoeconómicos. ¿Qué significa eso? A alguien se le ocurrió inventar el Internet por el año 70, ¿no? Y el año 71, ¿no? Comienzan a surgir los famosos tigres asiáticos, ¿no? Y por ahí algunos inversionistas arriesgados que nunca faltan deciden comenzar a apostar por ese invento, y vienen pues 25 o 30 años que nos llega a la crisis del 2000, la primera crisis que hay por productos tecnológicos, ¿no? Y que son el producto de la explotación del capital financiero durante tantos años. Esto ha ocurrido 5 veces en la historia del mundo del año 1700. O sea que no digamos que es un problema nuevo. Y todos estos procesos de explotación del capital financiero han terminado necesariamente en crisis como las de ahora. La diferencia es que las crisis se van haciendo más largas porque el mundo es más complejo. Como yo concuerdo también contigo que no todo lo que tenía que caer se ha caído todavía. Con que no concuerdes con el economista que mencionaba que para el 2025 va a salir la cosa. Yo soy un poquito optimista en esto. ¿Cómo se está diciendo? Creo que ¿Acá? No, lo que pasa es que tienes en PDF, Eduardo. Tienes que bajar. Ahí es. No te funciona. Vamos entonces un poco. Yo resumo un poquito la historia del mundo. Solamente que dar una cifra. Europa con España, por ejemplo, ¿no? Oigan, tiene préstamos inmobiliarios por 323.000 millones de euros y actualmente tienen 175.000 millones de euros de problemas. ¿Cómo van a sostener esa posición los españoles? ¿No? Tiene una previsión de resultados fiscales del PIB negativa para comienza el 2011 hasta el 2015. Hay un déficit esperado. En casi todos los casos supera más del 1% del PBI, ¿verdad? Aparte tienen unos requerimientos de capital para la mejora española de 137.000 millones de euros. ¿De dónde los van a sacar, amigos? No hay de dónde sacarlo, ¿no? Y como decía el Rajoy, no quiere aceptar los cambios, ¿verdad? Y aquí yo también quisiera hacer algo más, una pequeña división entre las crisis de los países. Hay 2 tipos de crisis. Aquella crisis de falta de liquidez, en la cual, oye, tengo tanta deuda que está comprometiendo mi supervivencia, no me alcanza para comer, pago deuda o como, ¿de acuerdo? Y la crisis de insolvencia, que es la de países como Grecia, que ya sobrepasaron la cantidad de deuda con respecto a sus ingresos. Entonces, pero ¿por qué quería resaltarles esto? Porque los 2 tipos de crisis, o los 2 tipos de posición de la crisis, me marcan 2 pautas totalmente de ataque de la crisis. En la primera, tengo que capitalizar al sistema financiero. Tengo que ponerle trabas al funcionamiento, tengo que regular su funcionamiento muy fuerte. Lo que se supone, lo que
significa también un cambio en el gobierno, a tomar medidas al interior del gobierno. Pero en el segundo caso, el caso de Irlanda, el caso de Grecia, el tema es distinto. Nosotros pagamos las consecuencias de lo que hicieron los gobiernos, ¿verdad? La crisis la paga el pueblo. Las medidas tienen que ser de ajuste. ¿Por qué? Porque esta crisis solamente puede ser solucionada condonando deuda. No hay otro camino. Entonces, la única forma de reducir, nuevamente hablando en técnico, el valor presente neto de la deuda es condonando. No existe otro camino. Entonces hay que tomar medidas duras. Y esas medidas van a llegar. Estados Unidos. Hablaron muchísimo sobre la caída del empleo, bueno, la mejora del desempleo, como queramos llamarlo, entre el 12% al 8%, 8.5%. Pero las estadísticas pueden ser mentirosas también. Depende cómo lo miremos. Ahora tenemos 8.5% de tasa de desempleo, sí es cierto. Pero el desempleo pasó de 5 semanas a más de 26 semanas. Entonces, ¿qué cosa significa esto? Había un cambio radical en la economía. Antes las empresas funcionaban, contrataban y descontrataban, contrataban y descontrataban gente. La gente podía reemplearse y podía tener por lo menos algún ingreso temporal durante el mes. Ahora las empresas cerraron. El tiempo de desempleo aumentó. Esto sumado a los problemas de la balanza comercial norteamericana, que sabemos que es deficitaria, ¿no? Pues trae problemas asociados sobre qué va a hacer la economía americana realmente para salir de este proceso de estancamiento. Hace unos pocos días, tuve una entrevista a los medios y me preguntan qué va a pasar con el dólar. Y yo que le dije, oiga, yo no tengo una varita de cristal, pero no sé, ni una bolita de cristal tampoco. Yo le dije lo mismo que dice el Banco Central, ¿no? Esto puede pasar, sí, ocurre esto, un montón de cosas, ¿no? Y el susto me lo llevé cuando al día siguiente me sacaron en el comercio, gestión, y la primera unos titulares de este tamaño, el dólar se va a 2.52. Era el peor escenario que había mencionado, ¿no? Y todavía decían, Centro dice que el dólar se va a 2.52. Entonces yo lo único que hice fue el español. O sea, yo no fui, no otra persona, ¿no? Pero no, es que los medios cambian el contexto de las cosas que uno dice, ¿no? Seamos con Estados Unidos. Oye, aquí 2,5 millones de viviendas ya tomadas por los bancos, ¿no? Lo que te faltó mencionar, amigo, es que existen 3 millones más que están en situación de crédito delincuencial. ¿Verdad? Los gringos le llaman crédito delincuencial cuando ya han pasado los 3 meses, que no pagan. Oye, ¿pero qué hago como banco? ¿Me la quedo? ¿Y cómo hago después para hacer mi calce de activos y pasivos? Tengo que sacar plata del bolsillo y incrementar mi capital. No me quedo otra y no tengo plata, no tengo capital. Entonces la dejo como está. A ver qué pasa, a ver si el tiempo me soluciona las cosas. Pero ahí los americanos tienen un problema bastante serio. Veamos China. Los chinos son los más vivos del mundo. Te lo digo de veras. Miren ellos cómo planean sus resultados, sus metas. Siempre están por debajo de lo que logran. ¿Verdad? Por lo tanto, siempre pueden exhibir cifras buenas respecto a sus metas presupuestales, a sus metas de proyección de PBI. Ellos siempre se sitúan, ¿no?, por abajo como objetivo, y los reales superan, aunque miren esta tendencia al 2012 comienza a acercarse. China ha desacelerado su economía hasta el 8.5%, y esperamos que no siga así, porque tú diste una relación de 1 a 1 del PBI. Bueno, pues hermano, si se desacelera China, ¿no?, nos va a afectar en la misma cantidad y en el mismo sentido. O sea, si China se desacelera 50%, la economía peruana se desacelera 50%, que no es el caso del comportamiento con los Estados Unidos. Si Estados Unidos se desacelera 3%, nosotros lo desaceleramos probablemente 0.8, 0.6. Los niveles de dependencia han cambiado. La dependencia económica ha cambiado. Y estas son las importaciones chinas, ¿no?, de principales importaciones de materias primas. Se han incrementado en términos de precios, pero en términos de volumen vienen cayendo. Ajá. Y esto está generando también una cierta presión, ¿no?, en nuestros productos de minería, básicamente. O sea, hay un cierto estancamiento de los precios de los productos mineros. China no las tiene todas por sí. Aparte de eso, China acaba de tener una percepción
de inflación del 7% del sector inmobiliario, por lo que produce China. Esto es terrible, ¿verdad? Y esto está percibido a través de los precios. Las exportaciones chinas se han estancado, no significa que no exporten, lo que significa que no crece, sigue exportando lo mismo, ¿correcto? Entonces se han estancado. Los gobiernos locales que se habían preparado para una tasa de crecimiento del 12%, obras de infraestructura, para sacarse las deudas. Y el gobierno tiene que sacar la plata para pagar. ¿De dónde van a sacar la plata? El gobierno chino va a tener que dar la plata. Y por último, el sistema financiero chino no tiene el nivel de capitalización que pueda sostener esas tasas de crecimiento. China creo que va a tener que tomar soluciones bastante fuertes el próximo año, ¿no? Algunas de ellas relativas al sistema financiero. ¿Qué pasa en América Latina en general? Tenemos una fuerte volatilidad de capitales, ¿no? Y de tipos de cambio reales. Tipos de cambio reales es una comparación entre productos, o sea, cuánto cuesta este producto acá, cómo lo comparo con un producto del extranjero. Si el tipo de cambio real baja para el Perú, favorecen las exportaciones. Esto es un tema muy usado por los políticos. Los políticos manejan muy bien esta relación de términos de intercambio. Si no, acuérdense a Alan García, ¿no? Cuando comenzó a dispararse el precio del petróleo, uno de los anuncios que sale a hacer dice: vamos a triplicar las exportaciones no tradicionales. Cierto, puede ser triplicar, pero no por efecto de Alan García, sino por efecto del tipo de cambio real que favoreció las exportaciones. Y se quedó calladito cuando sobre nuestras materias primas el tipo de cambio real del Perú comienza a subir y comienzan a caerse las exportaciones no tradicionales. Ahí no digo nada, ¿verdad? Entonces, vamos a tener problemas con tipo de cambio real que va a afectar nuestras no tradicionales. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? La volatilidad de los flujos de capitales en el extranjero, y esto tiene un poco que ver con eso que mencioné en el periodo que lo plantearon un poco, ¿no? Tiene que ver con un mayor flujo de capitales hacia el Perú. Ya en Estados Unidos se lanzó el Q1, el Q2, y ahora están hablando de 40.000 millones de dólares adicionales mensuales. El temor está que si sale reelegido el presidente actual, no aplique el programa. No sale el actual, sino sale el otro, Ronnie creo que se llama, ¿no? Va a tener que detenerse a pensar en crear la economía, por lo tanto no va a aplicar ese programa. Si se produce ese flujo brutal de capitales en los Estados Unidos, una partecita de ellos van a venir a Perú, y nuestros bancos centrales pues no tienen la capacidad de absorción de sus flujos monetarios. O sea, el dólar pues lamentablemente tenderá a bajar, ¿verdad? Porque hasta ahora el Banco Central no lo que hace es suavizar. El Banco Central no está actuando sobre el mercado cambiario realmente. Tenemos que fomentar una demanda interna fuerte. Acá la demanda interna fuerte, de las pocas formas de hacerla o de lograrla, es a través de las obras del Estado, que genere más empleo, que haya más gente que tenga su sueldito, que comiencen a consumir y comenzamos a hacer crecer nuestra demanda interna, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, los 10.000 millones de soles que ofreció el Estado en el año 2008, con la crisis del 2008, se aplicó solamente el 47%. O sea, si queremos respuestas, tenemos que comenzar a tomarlas ahora, aún a riesgo de que no pase nada en la economía. ¿Por qué? Porque implementar una respuesta para hacer una carretera no la hacemos en 3 meses ni en 6 meses. Y eso no se hace rápido. Ya que tenemos que comenzar a gastar ya, ¿verdad? Va a haber estrés en la economía global, los mercados financieros van a estar movidos, suben y bajan, van a perder un poco de plata todos, yo incluido en nuestros fonditos mutuos, que con esfuerzo tenemos un poquito guardado por ahí, algo vamos a perder de todas maneras, ¿verdad? Entonces, esa es la situación real. ¿Qué pasa si aterrizamos en el Perú? Tomamos los cuadros del Banco Central, ¿no? Por ejemplo, el indicador de actividad económica se mantiene en crecimiento, está en 55, ¿no? Y ahí se ha mantenido los últimos meses, ¿no? Si hablamos de expectativas de consumidores e inversionistas, estas son encuestas que hace el Banco Central, los índices de confianza también se mantienen, ¿no? Para lo que es el inversionista también se mantiene. O sea, consumidores e inversionistas tienen lo que mencionaste nuevamente, Carlos, tengo que referirme a tu persona, esa expectativa, esa cosa que nos hace brillar un poco a todos, lo cual no es malo, pero hay que saber aprovecharlo, hay que causarlo para que esto funcione. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que están pasando, y aquí les doy el dato, ustedes que están en marketing. Aquí tienen ustedes un dato directo. Miren ustedes cómo están las tendencias de ventas de supermercados, ¿no? Sí, crecen a tasas altas, pero la tasa de crecimiento comienza a caer.
oye, se comienza a estabilizar. ¿Qué cosa puede estar pasando? Porque no existe una lógica real para explicar esto. ¿Saben qué puede estar pasando? Comenzamos a tener un choque cultural. Estamos chocando contra la cultura de ir al mercado. A mí me encanta ir al mercado. Converso con el que vende las papas, del pescador, y me entero de lo que está pasando en la economía. Saben más que nosotros. Sí, la verdad, saben más que nosotros. Me dan un montón de información, ¿verdad? O sea, comenzaron a chocar con el cambio, con cultura. Los que quieren ir al mercado no van al supermercado. Entonces, este tamaño de crecimiento comenzó a frenarse. ¿Verdad? ¿Qué cosa significa esto? Marketing. Tienen que salir a vender productos ahí donde estas grandes cadenas saben que se comienzan a quedar, que no pueden seguir avanzando. Ahí hay que salir a hacer el cambio cultural, campañas, ¿verdad? ¿Qué pasa con las ventas de tiendas por departamento? Otro fenómeno acá. 5 de crecimiento. Y no son datos míos, son los he tocado al Banco Central y los he pegado ahí. 5 de crecimiento, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿Saben qué? La farra se acabó. Me está diciendo que las familias con ingresos que durante muchísimos años no tuvieron esa capacidad real de acceder a recambiar sus bienes de consumo intermedio, refrigeradoras, línea blanca, etc., lo han hecho durante estos últimos años. Pero ya consumieron todo lo que había. Ahora lo que queda es el sostenimiento de ropa y otras compras menores para las nuevas parejas que se casan y vienen a cobrar su departamento. ¿Verdad? ¿Qué cosa hay que hacer acá? Publicidad. Publicidad, el camino es marketing y publicidad, y comenzar a meter fuertemente marcas, así como dice su logo, marca. Hay que meter marca, ¿no? Para que alguna de estas cadenas comience a ganar en esta posición que se presenta. Quise traer este cuadro. Cobre. ¿Qué producimos en miles de toneladas finas? 1.100.000. ¿Cuál es la proyección que tenemos hasta el 2018? 4.200.000 de cobre en toneladas finas. Estos proyectos que están en el 2012, Altamira, Cuajone, Antapacay, etcétera, no incrementan producción, porque hay algunos que están saliendo de producción y estos van a reemplazar. Estamos hablando de 80.000, 90.000 toneladas métricas finas aproximadamente. Los del 2013 ya se iniciaron. Los del 2014 están, oye, vamos a ver. Ahora, ¿cuál puede ser el resultado de un frenazo en esta parte por temas quizás totalmente distintos a los temas económicos? Son problemas sociales o políticos, ¿verdad? Que a pesar de que nos acaban de mejorar la clasificación, todo el mundo vive esperanzado que la cifra de las inversiones externas va a crecer para el próximo año. Sí, va a crecer probablemente en manufactura y industria, ¿no? Pero como minería tiene la mayor concentración por volumen de inversiones, va a caer la cifra de inversiones como resultado global del año. Si es que no se toman medidas urgentes para solucionar los temas sociales, políticos que existen, ¿no?, con respecto a la situación de las mineras. Esto es un poco lo que le decía hace un rato, ¿no? Tenemos un cuadro del PCR, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta a un choque en el PBI? Si China cae 50 de 8.2 a 4, el Perú baja de 5.7 a 2.9. Caso contrario con Estados Unidos, si Estados Unidos pasa de 2 a 1, el Perú solamente bajaría de 5.7 a 5.3. Los impactos son distintos. Nuestro ex gran socio comercial y económico ya no lo es tanto en estos momentos. O sea, más estamos dependientes de lo que pasa en Asia, ¿no?, de lo que pasa acá. Tocaste el sector inmobiliario. Ahí tocamos el sector inmobiliario. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo para decir más o menos cosas parecidas. Bien, esto es el precio en zonas constantes, ¿no?, por metro cuadrado, la proyección de cambio en algunos sectores, La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, ¿no? Miren ustedes cómo han subido los precios están más que duplicados por metro cuadrado. Y sin embargo, yo veo también preocupado que salen y nos cuentan, oye, no, mira, el ratio precio-ingreso del producto está más bajo que el de Colombia, Brasil y Argentina. Tenemos para crecer. ¡Mentira! Eso es un edulcorante para que siga este proceso de inversión, ¿no? Y es un proceso delicado, créanmelo.
el 60% de los ingresos del sector A están comprometidos con deuda. Si eso se cae, arrastra todo el sistema, señor. Se cae el A, B, C, D, y ese gran motor de la economía que está ahorita empujándonos al 17, 18, 19%, ¿qué va a pasar cuando se vaya? Hay que moderar el tema. Ahí también hay una intervención ya de la superintendencia que ha incrementado las provisiones que tienen que hacer los bancos por los créditos hipotecarios. Ahí sí se te pasó. Están negociando, creo. Ok, yo te digo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Damos paso ahora a Jorge Guillén, profesor del área de Finanzas, Contabilidad y Economía en ESAN, PhD en Economics por la West Virginia University de los Estados Unidos, economista de la Universidad Católica, con especialización en métodos cuantitativos aplicados a economía y finanzas, profesor visitante en Portland State University y ex subgerente de estudios económicos del BBVA. Buenas tardes con todos, gracias a Percy y la gente de Marca a Marca por la invitación. Bueno, prácticamente está todo dicho. Dos economistas han hablado, uno por el lado del lado económico y el segundo por el lado de finanzas. Lo conozco hace buen tiempo, Eduardo y Carlos. Bueno, lo que quiero hacer aquí, felizmente que mi PPT no bajó porque iba a presentar casi los mismos gráficos, íbamos a coincidir con el sector inmobiliario y todo. Entonces, lo que quiero es tratar de recopilar un poco lo que han dicho ambos y mostrar algo nuevo también a partir de la discusión que se ha mencionado. Básicamente están de acuerdo en muchos aspectos. La opción, la versión que tienen ambos expositores no es tan optimista sobre la realidad como el sector público lo está sosteniendo. Tenemos una serie de riesgos internos, políticos y problemas de ejecución del gobierno, ejecución de obras. Hasta ahora, solo para complementar, voy a dar unos datos puntuales ahora, ¿no?, de lo que han presentado los autores en la parte de riesgos internos. Ya llevamos un año de gobierno y hasta ahora faltan 3 directores del Banco Central. Los presidentes de las reguladoras también se han demorado un buen tiempo, creo que faltan un par. Y algunos funcionarios de línea media también. En la parte externa también tenemos otros riesgos que pueden afectar el crecimiento de nuestra economía, como dice Carlos, crecimiento que está pronosticado en 7 y el próximo año en 6, y que podría ser mucho menos. Ojalá no sea un déjà vu del 2009, como nos mostraron en las cifras, donde crecimos 0.9%. Riesgos externos que podrían ser agudizados por problemas como que Grecia salga de la Comunidad Económica Europea, que ya Merkel en un informe de The Economist, un memorándum pasó, que era una opción que la estaban viendo, al igual que España también podría salir de la Comunidad Económica Europea. A Italia sí le van a defender, parece que entre Alemania e Italia siempre ha habido en la historia una estrecha relación. Problemas de Grecia, como lo mostró Carlos, a Grecia hay que venderlo 2 veces o 3 veces para que salga de su problema financiero. Nosotros tenemos una deuda de 1/5 del PBI, más o menos. Cada peruano podría poner $1000, incluido la nana, los hijos, y salimos del problema financiero. Es más o menos sostenible, pero eso no nos exime de mantener aún problemas, como les menciono, ¿no?, riesgos internos sumados a los externos. China se desacelera, hay problemas de default y de expulsión de la Comunidad Económica Europea de España o de Grecia, y ello podía afectarnos como en el año 2009. ¿Qué perspectivas hay en cuanto a Estados Unidos y Europa? Carlos un poco mencionó al comienzo que a todos le llamó la atención y empezaron a notar que hasta el 2025 o 2020 y tantos Europa tendría problemas, ¿no?, y saldría de ahí. Un
Un poco como para complementar, Estados Unidos sería el primero en salir de todos estos problemas económico-financieros, de la crisis financiera del subprime, provocado por los paquetes tóxicos y que contaminaron, del sector inmobiliario contaminó al sector financiero. Estados Unidos, que es más sólido, que tiene una economía a nivel estatal, con diferentes estados gobernados por a nivel federal, sería el primero que salga o estaría un poco adelantado frente a Europa, ¿no? que ahí adentro de todo un cajón desastre, pues, no puedes comparar a Alemania con Grecia o España o Portugal o Italia. Hoy justo acabo de venir justo así apurado, felizmente estaba en la Universidad del Pacífico, estaba un notable profesor de macroeconomía, Bennett McCallum. Estuve ahí tratando de escuchar hasta el final, hasta lo último que había, sobre los problemas monetarios, un monetarista con un enfoque neokeynesiano. Un poco como para recordarles en la historia, hay dos escuelas en macroeconomía, está la keynesiana y la liberal, la ortodoxa, y en el año 36, con la Gran Depresión, más o menos la crisis que tuvo Estados Unidos, pero mucho más amplificada, el modelo keynesiano surgió y estuvo de moda, así como los guachiturros, por 36 años, hasta los años 70, en que vino la inflación y ahí se lo dejaron de lado y aparecieron los ortodoxos, los monetaristas, ¿no? Con Friedman y todos los Chicago Boys, toda esta escuela. Y ahora con esta crisis financiera se esperaba pues que regrese nuevamente el keynesianismo, pero no ha sido capaz, no hay una teoría hasta ahora, no hay una solución que hemos visto, casi todos hablamos siempre de lo mismo, de los problemas que hay, pero no tenemos una solución, una varita mágica, como dice Eduardo, ¿no? Para tratar de salir de una vez del problema. Las tasas de interés de los Estados Unidos han llegado a 0, y ahora lo que les queda es, como dice Eduardo, quantitative easing, que es el plan número 3 que ya se ha soltado hace pocas semanas, que a nosotros cómo nos concierne, ya un poco como para ir aterrizando al mercado local, ¿no? Estamos hablando de la parte externa, pero cómo nos afecta a nosotros, que estamos aquí en Sudamérica, como país emergente. Si vamos por el tipo de cambio, la tendencia es un poco como Eduardo lo capturó, el tema mediático, a la apreciación del sol, al fortalecimiento del sol, y eso pasa en todas las monedas, también en Colombia, también está en Chile, también pasa en otros países que también están haciendo las cosas muy bien. Y esto se explica por una menor demanda de la divisa extranjera. Nadie quiere una moneda que le pertenece a un país que está en problemas financieros, económico-financieros, ¿no? El euro también está devaluándose, o el sol se aprecia con respecto al euro, se hace más fuerte el sol con respecto al euro y al dólar. ¿Cuál es el activo refugio? Tiene que haber un escape aquí. Entonces el único activo refugio es el oro, que ha llegado a 1730 el día de ayer, con la felicidad de mi bolsillo, porque más o menos ya desde hace buen tiempo se venía discutiendo la tendencia de activo refugio del oro. Yo lo llegué a comprar hace un año a 1.200 dólares la onza, en papel, en una zapa, que hay diferentes, ¿no? Puede ser Calpa, puede ser Cavalli, y el mismo Continental también creo que tiene una zapa. Y esto va a ser, en cuanto Grecia o España empiecen a desencadenar o haya un nuevo Lehman Brothers como el 2009, el oro puede llegar a 2.000 dólares la onza. Es una opción, un activo refugio que está ahí también latente, ¿no? Es una opción. A río revuelto, ganancia de pescadores, todos, bueno, en otro estudio traté de buscar una opción y teóricamente funciona, ¿no? E históricamente se ha demostrado, con la caída de las Torres Gemelas, el oro también se disparó y el dólar empezó a bajar. Eso fue el 2001, 2002. ¿Qué otras opciones hay en el país? Bueno, el Macrocónsul también lanza de que el próximo año el tipo de cambio puede rebrotar un poquito. Está el pronóstico de Eduardo de 2.5, ¿no? O podemos ponerlo en 2.6 o hacia finales de año.
más o menos, punto más, punto menos. Es la tendencia, ¿no?, hacia la baja. Pero el próximo año Macroconsul pronostica un alza, un rebrote hasta 2.7. ¿Por qué? Porque como hay problemas de liquidez, hemos estado hablando, entonces ese retiro de liquidez va a contraer la oferta y va a subir el tipo de cambio, va a presionar un poquito el tipo de cambio, va a haber un pequeño hipo, pero la tendencia siempre de largo plazo va a ser. Entonces pueden aprovechar a prepagar deudas en dólares ahora, como estoy haciéndolo yo, pueden aprovechar y tratar de no confiarse, no coger un hipotecario, por ejemplo, de 15 años en dólares. Eso sería un suicidio si ganan en soles. Si ganan en soles, endeudense en soles, y si ganan en dólares, bueno, no hay ningún problema de riesgo cambiario crediticio, pueden endeudarse en dólares. Tenemos también un escenario, como nos han mencionado Eduardo y Carlos, elecciones, ¿no? Está el favorito en Estados Unidos, Obama, puede mantener la continuidad de la política, si no viene Romney con ciertos cambios que van a ser muy ligeros, porque básicamente la idea es tratar de aplicar política fiscal y monetaria expansiva para tratar de evitar que Estados Unidos siga cayendo en el hoyo, al igual de Europa, es lo que van a tratar de hacer. A pesar de estar sobreendeudados, no hay mucho espacio de política fiscal y la tasa de interés está en cero, la de la Federal Funds Rate, entonces tampoco hay mucho espacio. Lo único que les va a quedar es, como nosotros, ajustar el cinturón. En Europa también Merkel, la idea es botar a Grecia para que se vuelva como nosotros. Devalúa tu moneda, ajusta el cinturón y pórtate bien y para que empiece nuevamente el despegue, como nos pasó a nosotros en los años 80 y 90. En Venezuela también hay elecciones. Justo yo tengo unos alumnos venezolanos que dicen que van a ir a votar por Capriles. Me han pedido permiso y les he dado permiso para que vayan y voten por Capriles, ¿no? Yo lo veo un poco difícil. Es un país que tiene un PBI bastante cercano a los 200.000 millones, nosotros tenemos 120.000 millones de dólares, es un país importante. El petróleo lo ha ayudado a Chávez, que lo agarró en $9 el barril y ahora está en 100 y estuvo hasta que se iba a ir a 200. Si no fuera por eso, Chávez estaría liquidado. No se pelea con Estados Unidos, porque eso sería ya, provocaría que Estados Unidos entre, como pasó en Panamá. Parece que financia un poco las guerrillas en Colombia, pero todavía no adopta una política de enfrentarse a los Estados Unidos cara a cara. Ahí la situación está mitad-mitad. Puede que Capriles esté ganando, puede que Chávez a la fuerza haga voltear las elecciones. Lo que sucede en el ámbito financiero, ya saliendo un poco de lo político, que es un poco más áspero el tema y bastante subjetivo. Lo que sucede ahora es que es una oportunidad de inversión, quizás es una apuesta. Los precios de los bonos en Venezuela, por la demanda de bonos en Venezuela está subiendo, los bonos soberanos. Entonces el precio del bono está subiendo y la tasa de interés está bajando de los bonos soberanos venezolanos. Ahora esto es una oportunidad de inversión, ¿no? Si se puede hacer hasta ahora, no se me ocurrió un mecanismo de hacerlo, creo que no es tan fácil, como a nivel empresarial de repente sí se puede hacer, a nivel personal natural es medio complicado, pero podría uno apostar. Y si gana Capriles, se van a quedar mejor aún porque los bonos soberanos de Venezuela van a subir y seguir subiendo mucho más. Toda oportunidad de retorno tiene siempre un riesgo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, volviendo a Perú, el tipo de cambio tiene una tendencia decreciente a la apreciación, el PBI con sus riesgos que comentaba al comienzo, ¿no? Como para recapitular lo que dijo Eduardo y Carlos, con sus riesgos internos y externos, tiene unos puntos más o menos de crecimiento, no podemos llegar entre 6 y 3 en el peor de los casos de crecimiento. Quiero dar para el final un último respiro de cuál sería el pronóstico en nuestro país en el mediano y largo plazo. Casi Eduardo y Carlos han quedado en el mediano plazo hasta el 2018 por ahí. Quiero ir un poquito más allá, ya para terminar. Fue una presentación del BCP
donde fue un profesor de la Universidad de Beijing, un americano, y estaba PPK, estaba Alonso Segura, que era gerente de estudios económicos, estaba Felipe Ortiz de Ceballos. El americano incluso se tuvo que disculpar al final porque nos dio un panorama que era un poco sombrío. Su idea o su razonamiento es que China, ya nos han explicado los autores o los expositores que nos ha venido bombeando, según Eduardo, el bombeo es 1 a 1, con Estados Unidos no tanto, hay como un desacople o decoupling. Con China ha venido comprando nuestros commodities metálicos, el cobre. China es el cuarto productor mundial de cobre y Perú es el segundo y Chile el primero. A pesar de que China es el cuarto productor mundial de cobre, necesita más cobre y demanda más. Se ha incrementado, multiplicado el cobre por 2 o por 3 en los últimos años, 5 años, más o menos de la época de Alan García o Toledo en adelante. Y nos ha ayudado. Básicamente lo que hemos vendido está mucho más caro y sigue más caro, y nos ha ayudado, como dice Carlos, ha incrementado el PBI, ha reducido el desempleo, hay mejores ingresos fiscales, ayudado por el marco macroeconómico y la ley de prudencia y transparencia. Tenemos superávit, tenemos margen de maniobrabilidad para temas fiscales, para temas sociales, para evitar una recesión. Pero esto no va a ser así por siempre. El patrón de crecimiento, el motor de crecimiento de la demanda de China ha sido inversión. China ha construido y construido hasta, si ustedes entran a YouTube, ponen edificios vacíos en China y centros comerciales vacíos en China y edificios vacíos en China. Yo creo que en Chacarilla llegó a ver algo, no estoy muy seguro, o llego muy tarde, por ahí siempre está oscuro. Entonces, ustedes cuando van a China van a ver trenes balas, donde quieren ir de un punto A a un punto B, entran a una casetita y el tren pasa a toda velocidad y pum, los engancha y los jala. Y si quieren bajar en un punto C, van avanzando al vagón respectivo, se paran ahí, los desengancha y sigue el tren, ¿no? Es una manera de maximizar, de minimizar el tiempo espectacular que tienen los chinos con su tren bala, alta tecnología, poca fricción, como lo quieran, imantado, un crecimiento notable con inversión pública, privada, que ha sido el motor de crecimiento de China. Y aquí ha demandado, con esa inversión, siempre ha demandado cobre y metales. Eso no va a ser así por siempre en China. Desde aquí unos 15 años, eso es lo que pronostica con el razonamiento de este profesor, es que el patrón de inversión ya como que se agota, ya está sobreendeudado y van a pasar a un patrón de consumo. Porque el patrón de consumo, si ustedes ven el consumo per cápita, el consumo como porcentaje del PBI en China es 20%. El de Perú es 60% y el de Estados Unidos, que es el país consumista por excelencia, es 80%. ¿No? La inversión se ha ayudado por el bajo salario de los trabajadores. La inversión ya está como sobreendeudada y saturada. Ahora pasa China a un patrón de consumo, cuyo crecimiento esto va a hacer de que China crezca ya no a tasas de 10, 12, sino a tasas de 3, 4, ayudado por consumo. Entonces ya los términos de intercambio, es decir, los productos que vendemos no van a estar más caros, los productos metálicos no van a estar tan altos, van a quedar más o menos estancados. Entonces, a menos que el chino consuma cobre, coma cobre, no creo que nadie come cobre, el chino va a requerir otro tipo de productos. Entonces nosotros vamos a tener que estar preparados para ofrecerle a ese chino algún producto que él lo pueda comprar, chino con dinero. Turismo es una opción, comida, restaurantes, servicios. De repente en automotriz podríamos venderles algunos metales. Pero es lo que nos advirtió este profesor, es de que tratemos de estar prevenidos porque estos son ciclos. Y como en algún momento dijo PPK, hemos tenido una bonanza, o tenemos una bonanza que tenemos que aprovecharla, si no vamos a tener que volver a esperar otros 20 o 25 años para que vuelva a ocurrir, como la época de apogeo del salitre, del guano, del caucho, petróleo que se fue, salitre que se fue con Chile, guano que se acabó, ¿no?
y debemos de tratar de, básicamente en términos de gobierno, tratar de aprovechar, ¿no? Y tratar de, como inversionistas privados, estar preparados para un nuevo panorama. Justo la semana pasada estuve en Colombia, en Uniandes, llevando alumnos de examen, y bueno, yo soy economista, más pegado a las hard skills, a la parte de números, a estadística, y me interesó ver una presentación de un profesor que fue cura, uno de los profesores en examen, y ahora obviamente ya no lo son, y pues cura jesuita, no estaba de acuerdo con su orden y se pasó a la vida civil, profesor de liderazgo, ponía a Jesucristo como líder, como ejemplo de liderazgo y todo, pero su doctrina o su lección fue que todo empresario tiene que tratar de siempre de buscar salir de su zona de confort, o todo líder tiene que tratar de salir de su zona de confort. A veces uno se estanca y se queda parado, así como en la época del guano, del salitre o del alto precio de los metales, y quiere que todo siga así y sigan viviendo así y manejando su BMW, su Audi, etc. Pero uno tiene que adaptarse a los cambios, salir de su zona de confort, y nos hizo una parábola, una metáfora interesante que era sobre el gusano y la oruga y la mariposa, ¿no? Si uno no se mueve, va a quedarse como oruga en dos planos y no va a ir a un tercer plano, que es mariposa, y va a ser más libre y tener otra visión. Cuando uno sale al extranjero, como Eduardo, como la mayoría de nosotros, al comienzo era un poco difícil, pesado, pero luego uno aprende muchas cosas más, ¿no? Y aprende otras culturas, otro idioma. O sea, a Francia, como el caso de Eduardo, a Estados Unidos, como el caso de algunos. Entonces, quería poner esta metáfora porque esta bonanza que estamos viviendo no va a durar siempre, y tenemos que estar preparados para cuál sería el próximo panorama, como en el caso que nos muestra este profesor americano, un patrón de consumo, un patrón de demanda por consumo de China, ya no por inversión, que va a cambiar cambiaría un poco el panorama con respecto a lo que estamos viviendo ahora. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Damos paso a nuestro último expositor, Gastón Gauri. Él es magíster en Administración de Negocios por ESAN, licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, consultor en las áreas de marketing estratégico, marketing research, trade marketing, category management y key account management. Actualmente se desempeña como gerente de Total Marketing Solutions, empresa de consultoría de marketing e investigación de mercados en el Perú. Gastón, por favor. Bueno, en primer lugar agradecer a Marcamarca, a la Sociedad Peruana de Marketing, por esta oportunidad de poder exponerles a ustedes. Bueno, yo soy economista de formación, pero lo que voy a presentar ahora es un poco diferente. Si bien vamos a ver algunas cifras del marco macroeconómico y social, vamos a ver también cifras sociales, y lo que vamos a ver es un poco cómo ha cambiado la sociedad peruana en los últimos años y cómo esto afecta el desempeño de diferentes categorías de productos y hacia dónde están yendo los mercados de consumo acá en el Perú. Y lo vamos a ver en los siguientes cuadros. En primer lugar, quería compartir con ustedes. Acá tenemos información de Latin Focus. Latin Focus es una consultora internacional, para mí quizás la mejor, que hace, digamos, análisis de las economías de América Latina, particularmente en el caso peruano. Coge 20 consultoras, 5 nacionales y 15 extranjeras, y basada en esa información hace pronósticos respecto a lo que debería pasar en los próximos años en Perú. Actualmente, Latin Focus nos ha... A ver. Esto creo que hay que prenderlo. ¿Quién me lo puede prender? Actualmente somos un país de 30 millones de habitantes, aproximadamente lo mismo que Venezuela. Tenemos un PBI per cápita de este año que PBI total quería estar bordeando los 200.000 millones de dólares, un crecimiento cercano al 6%, un PBI per cápita que ya pasó nuevamente la barrera de los $5.000. La barrera de los $5.000 es una barrera que internacionalmente se ha considerado como aquel punto en el cual las economías de los países subdesarrollados, cuando pasan a ser economías medias,
el consumidor de esas economías cambia de manera importante su portafolio de compras y comienza a adquirir productos, por ejemplo, automóviles, viajes al extranjero, maestrías, vivienda, etc. Esa barrera de los $5.000 se ha dado en el sudeste asiático, se ha dado en los países del cono sur de América Latina, etc. Y hoy por hoy se está dando acá en el Perú. No sé si puedo acá usar el mouse. Se está dando acá en el Perú. Las exportaciones siguen siendo superiores a las importaciones, por lo menos este año. ¿No? Vamos a ver, probablemente el próximo año ya no va a ser así. Eso nos da un superávit de balanza comercial todavía importante, aunque quizás que para los años no va a haber el superávit. Sin embargo, el ingreso de divisas sigue siendo mayor que el egreso de divisas. Porque finalmente lo que nos interesa es el balance de cuenta corriente más que el balance de pagos. Perdón, el balance de pagos antes que el balance de cuenta corriente. Ahora, acá hay dos factores importantes que quiero destacar. En primer lugar, tenemos una posición de cambio, que son las tenencias del Banco Central de Reserva en moneda dura, pero son propiedad del Estado, es decir, de todos nosotros. El Banco Central tiene en su posesión hoy en día alrededor de $42.000 millones en moneda dura que es propiedad de todos nosotros. Y con eso un poco juega el banco cuando dice, uy, el tipo de cambio está subiendo, sale y vende dólares, ¿no? Uy, el tipo de cambio está bajando, vamos a fortalecerlo, sale y compra dólares, ¿no? Este año ha comprado el Banco Central cerca de $12.000 millones, de esos 42.000. O sea, este año empezó en 30.000 y estamos en 42.000. Ahora, ¿cuál es lo significativo de esto? Que la deuda pública peruana es de 39.000 millones. Significa que básicamente a partir del año pasado, Perú ha sido por primera vez en su historia monetaria un país acreedor neto. Es decir, los peruanos tenemos acreencias en moneda fuerte superiores a las deudas que tenemos con los exteriores. Y eso nunca había pasado ni en la época del virreinato, obviamente, ni en la época republicana, ni en la época de mayor apogeo. Eso nos lleva a una deuda pública sobre el PBI de 20%. Entonces, la relevancia de esto es que hoy en día hay suficiente moneda fuerte como para poder solventar el crecimiento económico basado en los mercados internos, al menos por 2 o 3 años, sin que eso genere algún conflicto o un problema grave de tipo de cambio. Eso depende también de la política monetaria que decía el PCR y las políticas de gobierno. Pero digamos, si se quisiera mantener la tasa de crecimiento actual en la economía, se podría hacer con el mercado interno. Vamos a pasar a otro cuadro donde también se sigue viendo temas de la balanza fiscal, etc. En general son cifras bastante buenas, ¿no? Y creo que hemos visto bastante de estas cifras. El tema del grado de inversión, Perú lo tuvo hace aproximadamente 4 años, en el año 2008, Perú tuvo por primera vez el grado de inversión, y de ahí en adelante todas las clasificadoras de riesgo nos han ido dando el grado de inversión. Esto es bueno porque favorece conseguir créditos más baratos y ser más asequible y ser más sujeto a crédito. Adicionalmente, tenemos un riesgo país, que es la diferencia entre lo que podemos nosotros cobrar por emitir deuda versus lo que cobra el Tesoro de los Estados Unidos como deuda, que está incluso por debajo del de Chile. Entonces, hay personas que me preguntan, ¿y por qué Chile tiene un riesgo país, una clasificación de riesgo de A+, y Perú es BBB? Sin embargo, cuando vemos el riesgo país, el spread de Chile es mayor que el de Perú. La razón es muy simple, el spread es de corto plazo y esto acá es de largo plazo. Es decir, las expectativas peruanas, todavía Perú tiene que ganarse un prestigio en los mercados internacionales de deuda para comenzar a seguir ascendiendo en la escala de las clasificaciones de riesgo. Ahora, cuando vemos el tema de la clasificación de riesgo, hemos visto países como Portugal, España, Italia y algunos otros países europeos cada vez están dejando de ser sujetos de crédito. Y esto tiene que ver mucho con factores que vamos a ver un poquito más adelante de lo que ha pasado en Europa en los últimos años. Entonces, quien ha tenido la oportunidad de conocer Europa en la década de los 70 se ha dado cuenta que Europa en la época de la década de los 70 era más o menos como Lima actualmente. Básicamente era así se vivía. La clase media europea era un sector, digamos, con un ingreso per cápita de $5.000, $6.000, no era mayor, hace 30, 40 años, hasta que vino la crisis de los 80. Y cuando vino la crisis de los 80 y se cae toda América Latina, que era un gran emisor de deuda externa, y viene el default de México, y de ahí vienen todos los demás default, entre ellos el peruano, el único país que más o menos se salva que es Chile, que nos lleva 10 años en la delantera a desarrollo del crecimiento económico. En esa década Europa comienza a emitir deuda y comienza a financiar sus déficits fiscales. Europa tiene 30 años teniendo déficits fiscales y financiando su bienestar basado en simplemente emitir deuda. Entonces, los años que tenían déficit, emitían deuda y lo pateaban a 10 años, 15 años, 30 años, han estado viviendo así hasta que un día ya no pudieron seguir pagando esas deudas.
Y eso es un poco lo que ahora, sincerándose las economías, está perjudicando el desarrollo digamos, del bienestar en Europa, ¿no? Y está habiendo retroceso en la mayoría de países de Europa en cuanto al bienestar. Y está habiendo una sincerización. O sea, no es que Europa se esté volviendo más pobre, sino que simplemente está sincerando lo que debió haber sido si es que no hubiese tenido la capacidad de endeudarse en 30 años a punta de euro. Vemos acá, en el caso del desempleo, países como Grecia, España, Italia, sobre todo los jóvenes, tienen tasas de desempleo altísimas, ¿no? Por encima del 50%. Entonces, por eso ahora vemos acá en Lima paseando españoles, ¿no? Sobre todo buscando chamba, ¿no? Y la consiguen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente bien preparada, gente joven, ¿no? Habla nuestro idioma y bueno, les damos trabajo. Entonces en la oficina tenemos pues, españoles, argentinos, etc. En este plano, rápidamente lo que podemos ver es los colores más oscuros hacia rojo son los países que tienen deuda por encima de su PBI, es decir, los países que están un poquito complicados, ¿no? Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, lo que hemos visto, pero también hay países que están medianamente comprometidos, ¿no? Como España, Francia, la misma Alemania, la propia Inglaterra, que son países que no necesariamente se van a salvar de una eventual sincerización de sus economías, ¿no? Si lo hacen, todavía tienen, digamos, todavía pueden respirar, todavía tienen la posibilidad de hacerlo, tienen moneda dura, tienen las eficiencias económicas necesarias, y ven los países del este europeo son más parecidos a América Latina, tienen bajo endeudamiento, tipo países como Polonia, Eslovaquia, República Checa, Rumania, tienen menos deuda y por lo tanto también están manteniendo tasas de crecimiento, digamos, dentro del estándar mundial, ¿no? Alrededor de 3%, a diferencia de los países europeos. Perú, bueno, ya hemos visto, sigue manteniendo una tasa de crecimiento elevada, aunque la tasa está decreciendo, y eso ha permitido un crecimiento del PIB per cápita en los últimos años, como hemos visto en unas gráficas, hace realmente relativamente pocos años ha recuperado el ingreso per cápita de los años 70. Entonces, lo que poca gente sabe es que en el año 70 el PIB per cápita de Perú era superior al de Chile o de Colombia. Y es más, hasta el año 80 el PIB per cápita de Perú era superior al PIB per cápita de Chile y de Colombia. Todo esto cambia en el año 90. Ustedes se dan cuenta que en esa década perdida se cae 30% del PIB per cápita, ¿no? Mientras que Colombia mantuvo su PIB per cápita y Chile creció su PIB per cápita, ¿no? Y ahí donde se genera esa gran diferencia, y hoy en día pues, el PIB per cápita de Chile es el doble que Perú. Y eso sucedió en los 80, cuando acá estamos con terrorismo, con hiperinflación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poquito tema de inflación. Ahora, los ingresos, en este caso del limeño promedio, han ido incrementándose en los últimos 3 años, más o menos en un 30%. Es decir, sí es cierto que la gente tiene más poder adquisitivo, y eso lo estamos viendo en las diferentes categorías de consumo, cuando vemos crecimiento, ¿no? Aquellas categorías de consumo, que son, digamos, base, la alimentación, etcétera, no tienen mayor crecimiento. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque el que tiene más plata deja de comer carbohidratos para pasar a comer proteínas de origen animal. Entonces, hoy en día, tú tienes en el Perú una demanda de más o menos 1.400.000 toneladas de pollo, ¿no? Y, bueno, este cuadro no lo tengo acá, pero vale la pena mencionar que el consumo per cápita de proteína de origen animal en el Perú es 70 kilogramos por persona al año. Cuando hablo por persona, estoy hablando del niñito recién nacido hasta el anciano, ¿no? Ahora, ¿cuánto es 70 kilogramos por persona al año? Son 200 gramos, casi 200 gramos por persona al día. ¿Alguien me puede decir, digamos, en función de lo que dicen los dietistas y los médicos, cuál es la ración recomendada de proteína de origen animal para un adulto? ¿Cuántos gramos es? Vamos, acá hay varios adultos, ¿no? Supongo que hay varios que pueden decir, ¿no? 180 gramos, 120 gramos. O sea, resulta que el Perú hoy en día, en promedio, un peruano consume más de lo que recomienda cualquier nutricionista. Bueno, sí, pues. Así ha cambiado la realidad peruana. Hoy en día se consume 1.400.000 toneladas anuales de pollo. ¿Y cuál es la segunda fuente de proteína animal más importante de consumo en el Perú? El pescado, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 700.000 toneladas. La mitad de lo que se consume en pollo. Carne de res, 250.000 toneladas. Casi nada. Este es un país de polleros y de cevicheros. Y de eso nos alimentamos, pero es fuente de proteína de origen animal. ¿Cómo está Brasil? Alrededor de 90 kilogramos. ¿Cómo está Chile? 86 kilogramos. Estamos bastante cerca. Y eso implica un cambio importante en la conducta de las personas. Significa que las personas ya no solamente comen papa, arroz y fideos. Y por lo tanto, esas categorías han tendido digamos, a perder facturación, pero las otras categorías de consumo es hacia donde la gente está migrando. Eso ha hecho que dentro de la canasta del índice de precios del consumidor a nivel metropolitano, hace 18 años casi el 50% del gasto familiar promedio era
comida y bebida. A partir del año 2009 pasó a ser 38% del peso de Lima. Pero cuando vemos el total nacional, incluyendo a Lima, que es el 65% del consumo nacional, baja a 27%. Es decir, en promedio, cada familia peruana gasta poco menos del 30% de sus ingresos en comer. Y esto no era así hace tiempo atrás. ¿Eso qué significa? Que está gastando la plata en otras cosas. ¿En qué gasta? En esparcimiento, en automóviles, en comer fuera de la casa, etc. También acá ha bajado en parte, de una manera importante, hay un ejercicio que hizo el INEI, por el cual cuando sumabas el consumo fuera del hogar de alimentos, este porcentaje de 27.5 subía a 40%. ¿Okay? Pero eso en realidad pasa en cualquier país, porque la gente ahora tiende a trabajar y ya no regresa a su casa por temas de distancia, por el tema del costo del transporte, etc. Si ustedes se dan cuenta acá, restaurantes tienen alrededor del 13% del gasto, transporte alrededor del 12% del gasto. Así está yendo en gasto. Ya no está en la comida dentro de la casa, sino fuera de la casa y en movilizarse. Son partes importantes también: esparcimiento, viajes, maestrías, automóviles, etc. Ahora, ¿cómo es en Colombia ese mismo indicador, 28%? Ya podríamos decir que Perú hoy en día tiene una estructura de gasto parecida a la que tiene Colombia. La diferencia está que Colombia tiene 50 millones de habitantes, nosotros 30, entonces sus economías de escala son otras. Y eso permite que ellos tengan una plataforma industrial que Perú no tiene, porque Perú se desindustrializó en la época de Fujimori. ¿Y por qué? Porque las transnacionales decidieron que Perú era un mercado muy pequeño y que no justificaba operaciones industriales. ¿Y eso cómo afectó a la economía nacional? Aparte del desempleo, obviamente. Afectó porque a la hora que nosotros teníamos que importar los productos de otros sectores fabriles de las mismas empresas transnacionales, los costos se incrementaron. Entonces, el mero hecho de haberse desindustrializado hace que la plataforma de costos de un país sea más alta que de un país que tiene producción local. Entonces, me acuerdo de experiencias como, por ejemplo, cuando tuve que viajar a Argentina hace varios años atrás, hace unos 5 años, y el mismo desodorante que yo consumía localmente, en la misma presentación, exactamente el mismo producto proveniente de Argentina, acá costaba, digamos, el equivalente de 10 soles, allá costaba 5 pesos cuando el peso estaba a la par con 10 soles. Y la única diferencia era que era fabricado en Argentina. Entonces yo me pregunto, si una parte importante de la canasta de consumo de los peruanos, sobre todo aquellos que requieren manufactura, provienen del exterior, solo el hecho que se está dando actualmente con algunas transnacionales de reindustrializarse hace que los costos bajen y el poder adquisitivo aumente, sin que yo aumente sueldos, simplemente porque bajan los costos. Y en parte ya está empezando a suceder eso acá en el Perú, porque ya hay empresas transnacionales que han vuelto a tener operaciones industriales en el país. Entonces el proceso de reindustrialización puede traer crecimiento económico sin necesidad de que se muevan los salarios. Simplemente porque se incrementa, al bajar los costos en los precios de los productos, se incrementa el salario real. En Chile, 18,9 alimentos dentro de la canasta básica de consumo, que mide el IPC. Cada vez somos menos pobres extremos. Ahora, hay una gran diferencia entre el Perú urbano y el Perú rural. También hay que ser conscientes que nosotros somos todavía un país con un fuerte componente rural. Y las personas rurales están desarticuladas de la economía de consumo. Hacia ellos no llegan los artículos de consumo. Y si llegan a un precio muy alto, que prácticamente no participan de las economías de consumo. ¿De acuerdo? Y Perú tiene, como vamos a hacer un cuadrito, el Perú urbano es 73%. Es decir, hay un 27% de la población que sigue viviendo en el área rural, que no accede al progreso y al crecimiento económico. Países como Colombia tienen 5 puntos más de población urbana antes que rural, en Chile 87%. Solo el hecho de tener a la gente concentrada en grandes ciudades abarata costos de, por ejemplo, distribución y de transporte, lo cual hace que los productos lleguen a menor precio a personas que actualmente no participan de la economía de mercado y por tanto tampoco la prosperidad, tampoco pueden trabajar porque no están en centros urbanos. Y esto va a tender a, digamos, desaparecer, lo cual eso también, solamente el hecho de que Perú se sigue urbanizando, desruralizando, trae crecimiento económico y prosperidad para la mayoría. Cuando vemos, el APEI hizo su último estudio del año 2012 respecto a los niveles socioeconómicos, el 56% de lo que consideramos clase media. Cuando yo empecé en marketing hace 18 años, clase media era AB, que era el 20%. Eso casi no se ha movido en los últimos años. AB sigue siendo el mismo. Pero en esa época el AB era, digamos, el único nivel socioeconómico que tenía capacidad de gasto. Hoy en día, aquel que no tenga categoría de productos al C, considerado dentro de su portafolio de clientes, no está jugando el partido. ¿Por qué? Porque ahí está el 35% de la población. Y dependiendo de la categoría de productos, si son productos primarios, y de la canasta básica de consumo, este 35% puede ser el 60% de consumo de cerveza, de arroz,
de fideos, de muchos bienes. Entonces, el que no mira el marketing, el que no hace publicidad para este sector, no está jugando el partido, o no lo va, o lo va a dejar de jugar. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad real está cambiando. Y cuando vemos a nivel nacional, ese 56 de Lima se convierte en casi 42%. Es decir, todo el país, hoy en día tenemos una clase media que a nivel nacional es 42% total, y todos ellos sí participan, porque acá no hay sector rural. Esta es la gente que sí participa en las economías de mercado. Otro factor que nos afecta en cuanto al desarrollo del crecimiento, que son cosas que se deberían cambiar y deberían permitir crecimiento económico y prosperidad, es el tema del retail. El retail moderno, el tener 28% de retail moderno en Lima es bajísimo, pero sus ciudades como Río de Janeiro, México, Santiago, Bogotá, que tienen encima del 70%, el propio Quito tiene 60%. ¿Y esto por qué es importante? Porque abarata costos. No es lo mismo distribuir a 800 locales que distribuir a 60.000 bodegas. Ustedes imaginan el costo social en una ciudad como Lima, con el caos vehicular que tenemos, ustedes imaginan lo que es el costo de distribuir a 60.000 bodegas para una cervecera, versus distribuir a 800 locales como podría ser en Santiago de Chile, que además tú se lo llevas al almacén central, a la cadena, y ellos se encargan de hacer la subdistribución, tú no lo haces. Entonces genera economías a escala y genera acceso a la población a estos productos, lo cual genera baja en los costos y mejoramiento de la capacidad de gasto de la población sin que yo aumente sueldos, solo por el hecho de ser eficiente la distribución. Y eso le falta muchísimo al Perú, ya que hay mucho que trabajar. Entonces, el panorama, a pesar de que el entorno internacional puede parecer hostil, todavía internamente hay muchas cosas que se pueden hacer para resolver el crecimiento, digamos, del consumo del mercado interno. Yo creo que hay todavía mucho para hacer en cuanto al consumo interno. Si el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas están dispuestos a apostar en los próximos 3 años a mantener el consumo interno, probablemente la parte fuerte de la crisis la vamos a poder paliar sin mayores problemas, sin que eso genere una situación social que se escape de nuestras manos, como hemos temido hace tiempo pudiera suceder. PDI, pero medido por paridad de poder de compra, es una forma, como el Fondo Monetario Internacional quiere mirar cuál es el poder adquisitivo de un país, pero medido en cuánto puede comprar un dólar americano en ese país. Yo siempre me remito a un ejemplo básico. Si uno va a Europa, va a París y se va al metro y quiere comprar una Coca-Cola de medio litro en una vending machine, lo que está en amarillo son los países que están en el punto intermedio, ámbar, ¿no? En un semáforo. Ahí está Perú, Brasil, Venezuela y Colombia, ¿no? Y en rojito son los que no la están haciendo tan bien. Perú hace apenas 3 o 4 años está en rojo, ahora está en amarillo, probablemente en 5 años estará en verde. Eso va a depender mucho de nosotros. Entonces ahora voy a tocar algunos indicadores sociales. La vez pasada estaba averiguando y vi acá, mira, Perú tiene un alto, es considerado por las Naciones Unidas como un país con alto desarrollo humano. Yo digo, güey, con todos los problemas que tenemos, ¿cómo estará el mundo? ¿No es cierto? Que Perú es considerado un país a la par con Colombia, Venezuela y Brasil y México en cuanto a desarrollo humano. Y acá medimos temas como acceso al agua potable, a la salud, a la seguridad, a la policía, etc. Al tema de vacunación. ¿Cómo estará el mundo? ¿No es cierto? Ahora, da envidia del Cono Sur, ¿no? Está bastante mejor que nosotros, porque el Cono Sur sí está como los países de desarrollo en cuanto al tema de desarrollo humano. ¿Okay? El índice de Gini, digamos, para los que no saben, más o menos nos mide el grado de desigualdad de los países. Digamos, para hacerlo fácil de entender, es algo así, el indicador va de 0 a 1. 0 es país donde todos tienen exactamente el mismo ingreso. Y 1 es donde uno tiene todo el ingreso y el resto no tiene nada. ¿De acuerdo? El mundo está más o menos entre 0.25, que es un Japón, un país escandinavo, a países con 0.6, como la mayoría de países de América Latina. Ahora, dentro de América Latina, Perú tiene uno de los indicadores Gini más bajos, siendo una región con bastante desigualdad. Y digamos, para hacerlo fácil de entender, cuando decimos que un país tiene alrededor de 0.5 y dice Gini, es algo así como que el 10% de los que más ganan tiene el 50% del ingreso nacional. Fíjense, el nivel de desigualdad. Un Japón tiene un 0.25, es decir, el 10% que más gana tiene el 25% del ingreso nacional. Otro factor importante es que los países, en la medida que se desarrollen, su índice baja. Y los países, en la medida que se subdesarrollan en términos sociales, el índice sube. China, por ejemplo, ha ido subiendo. A pesar de que China, en promedio, cada vez es más rico, la desigualdad cada vez es mayor. Entonces, también es un modelo de desarrollo que en un momento va a habilitar una revisión. Estados Unidos, a partir de los cambios del gobierno de Reagan en los años 80, que llevó a este crecimiento, este boom de los Estados Unidos, que ahora terminó con la crisis del año 2008, también empezó con un índice Gini cerca de 40, y Estados Unidos tiene un índice por encima de 50, es decir, tiene un índice cercano al peruano. Bueno, el Economic Journal of the World
el Instituto Fraser de Alemania pone al Perú como uno de los países con más libertad comercial. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque curiosamente los países más desarrollados del mundo son los países que tienen mayor apertura comercial, tienen más libre comercio, tienen más unidad de aranceles. Y los países menos desarrollados son los países que están en rojito, ¿no? Casi toda África, India, etc. Curiosamente América Latina, Venezuela y Argentina, que son países que se están subdesarrollando, ¿okay? Están en rojo. Y los países que se están desarrollando, tipo Perú, rápidamente, Chile está en azul. Entonces acá un poco como que hay una relación entre el comercio y los países abiertos respecto al crecimiento económico. Y eso tiene que ver con el hecho de que un país que sabe competir en los mercados internacionales puede manejar costos internos más bajos y por lo tanto, con el mismo salario, yo como consumidor puedo comprar más. Y eso me hace competitivo. Y lo que no sea competitivo lo importo. Siempre y cuando tenga las divisas para hacerlo, ¿no? Bueno, ya rápidamente, el mismo Economic Freedom of the World nos coloca a Perú en el puesto 24 a nivel mundial en cuanto a apertura económica. Es realmente algo que hay que destacar, por encima de varias economías europeas y varias economías bastante más desarrolladas que la nuestra. El Manpower hace encuestas trimestrales respecto a las expectativas de empleo. Y ellos llaman a este indicador la expectativa neta del empleo, que es la diferencia entre los empresarios que dicen yo voy a contratar más gente, de los empresarios que dicen yo voy a descontratar gente, es decir, voy a achicar mi planilla. La diferencia del Perú ha crecido de 21 a 23%, es decir, a pesar de toda la situación internacional, el empresario peruano sigue creyendo que en el siguiente trimestre va a contratar más gente que lo que contrató el trimestre anterior. Lo cual es bueno, porque finalmente la economía está basada en las expectativas. Y si el empresario en general cree que va a tener que contratar más gente porque la economía va a seguir creciendo, la economía va a seguir creciendo. En el momento que el empresario comienza a descontratar gente porque piensa que la economía no va a crecer, ¿qué va a pasar? Menos salario, menos capacidad de gasto, profecía autocumplida. Lo que va a suceder es que vamos a entrar en una recesión, producto de una expectativa hacia la baja. No todas las regiones tienen la misma expectativa. Hay regiones como Piura, como Lima, como Cayanes, que tienen una mayor expectativa de contratación. Y hay sectores también que tienen mayor expectativa de contratación, como puede ser la banca, seguros, bienes raíces, lo que es el sector construcción, comercio. Y por ahí están las categorías de productos que van a seguir con una fuerte tendencia de crecimiento. Entonces, finalmente, ya cerrando esta presentación, la pregunta es, bueno, ¿y hacia dónde va el consumo? Probablemente el consumo, en esta etapa de desarrollo del país, y estos cambios importantes que se han dado a orientar a estas categorías que estoy enumerando en este momento. Vale la pena mencionar algo. Cuando hablábamos de que el PBI, paridad de poder de compra peruano, era de $10.500, era exactamente el mismo que tenía Chile en el año 2002, hace 10 años. Pero también vale la pena mencionar que el PBI per cápita que tenía el Perú en el año 2002 era equivalente al que tenía Chile el año 90. Es decir, que la brecha se ha ido achicando. O sea, si alguien quiere ver qué es lo que va a pasar con el Perú, lo que tiene que ver es, lo que tiene que investigar las personas es qué pasó en Chile hace 10 años, cuando se pasó el PBI, paridad de poder de compra, la barrera de $2.000. ¿Qué pasó? Bueno, creo que para muchos, si han tenido la oportunidad de viajar, se dan cuenta de lo que pasó. Entonces, cuando hay personas que dicen, yo no creo que siga el crecimiento de las bienes raíces, yo creo que va a seguir el crecimiento de las bienes raíces, porque la gente cree y necesita pensar de que las bienes raíces es una buena inversión, y la ciudad va a seguir creciendo, y va a Santiago, se va a dar cuenta cómo ha crecido verticalmente la ciudad. Eso falta todavía en el Perú. Avenidas como la Calle Prado, la Vía Expresa, el Paseo de la República, son avenidas que querían tener puros edificios de 20 a 25 pisos. Y eso no lo estamos viendo todavía, hay mucho para hacer, hay mucho para crecer. Entonces va a haber todavía crecimiento y desarrollo por ese lado. Todo lo que es telefonía celular, banca, seguros, servicios en general, restaurantes, electrónica, electrodomésticos. La gente me dice, oye, ¿por qué electrodomésticos? Muy sencillo, pues. Y ahí deberían invertir los extranjeros en poner plantas acá para bajar los costos y aumentar el consumo. Cuando yo era chico, y la mayoría acá más o menos son contemporáneos, algunos un poco menos, se acordarán que nuestros padres cambiaron los electrodomésticos cada 20 años, porque todo se arreglaba. Nuestra generación lo hace cada 10 años y cambia todo, ¿cierto? Ya ese teléfono no sirve, la lavadora tampoco. ¿Cuánto creen ustedes que dura la generación actual para cambiar todos sus electrodomésticos? De 3 a 5 años. Eso es lo que dura. ¿Por qué? Porque no reparan nada. Tú le haces manual y lo botas. Entonces, electrodomésticos, hoy por hoy, de cada 3 a 5 años, todo el mundo renueva todo. Y ahora tenemos la mitad de la población peruana que compra electrodomésticos, el A, B y el C. Entonces, acá también hay muchísimo para hacer. Por eso han visto que ha habido cambios en el accionariado de algunas empresas del sector electrodoméstico con fabricación local. Automóviles, se va a llegar a cerca de 200.000 unidades este año, que es más de lo que se vendía en países como Chile o Colombia hace solamente 5 o 6 años atrás.
posgrados y maestrías. Las universidades han visto cómo se han disparado y son carísimas las universidades. Sí, pues, pero hay demanda. Las maestrías tienen demanda, los viajes al exterior, 2 millones de pasajeros hacia afuera. Esparcimiento, entretenimiento, lo único que falta acá es digamos, un parque temático, ¿no? Vendría buenísimo. Comida fuera del hogar, telefonía celular, etc., ¿no? Y vienen raíces también. Esta sería más o menos la categoría donde se iría orientado al consumo. Ya no tanto a alimentarse o a transportarse en transporte público, sino al servicio de automóviles. Y eso es un poco lo que yo quería compartir con usted. Lo que quería más que nada es darle una connotación más comercial a toda esa información macroeconómica, darle un toque social para poder entender cómo la sociedad se mueve y hacia dónde se mueve, y ver un poco al final las categorías por donde va a venir el consumo grueso en los próximos 5 años. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a Gastón. Hemos excedido el tiempo originalmente previsto. No sé si hay algunas preguntas escritas o algunas 5 preguntas directas a los participantes si desean hacerla. Y si la formulas directamente, Francisco. Para uno de ellos, para... Yo creo que para Carlos y para Eduardo, me parece. Dentro del componente del PBI peruano, el consumo interno en los últimos 15 años ha sido uno de los factores relevantes. ¿Qué tanto puede seguir siéndolo en el futuro frente a este escenario de crisis mundial? ¿Puede seguir sosteniendo el crecimiento del Perú? A ver, el modelo económico peruano está basado en la inversión privada, más que en el consumo. Es decir, el consumo es un acto que viene después de la inversión. Yo creo que puede serlo en la medida que la inversión privada mantenga el dinamismo que tiene. Por eso tenemos que poner los ojos, creo, en la inversión privada. Quisiera poner más directamente al tema. Tenemos una gran población en el Perú que todavía no está bancarizada, es decir, tienen un proceso de incorporación al consumo que es todavía de muy bajo nivel o de un nivel casi cero. Esta es la población que generalmente o se encuentra subempleada o se encuentra en niveles altos de pobreza, ¿no? O sea, es población rural básicamente, a la cual no llegan las empresas o no llegan las inversiones. Entonces, en la medida que esta población, ¿no? Logre incorporarse o logre tener un ingreso, la probabilidad que tenemos de que el consumo siga creciendo en los próximos años es bastante alta. Hace un rato, cuando hice mi exposición, yo les dije de que se requería que el Estado invierte y comience a invertir ya, porque es el Estado el que tiene que generar estas oportunidades, no se genera por el sector privado. ¿Alguna otra? Ok, muy bien. Agradecerles a los expositores, por favor, un fuerte aplauso.